Hola, en Contapyme sabemos que necesita aprender las NIF e implementarlas ahora mismo. Ya no hay tiempo. Por eso, le ofrecemos un completo seminario NIF con tutores expertos, ejemplos prácticos y sistematización con Contapyme, el software contable líder NIF en Colombia. Desde la comodidad de su casa u oficina, podrá aprender a implementar las NIF a su propio ritmo y de manera gratuita. Más de 27.000 personas ya lo han hecho. No se quede atrás. Cumpla con la ley, actualice sus conocimientos, mejore su hoja de vida y descubra con nosotros que las NIF son súper fáciles. Para acceder al seminario solo debe ingresar a nifsuperfaciles.com y registrarse. Recuerde, nifsuperfaciles.com. Lo esperamos. Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad Contapyme y damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas para participar del curso virtual gratuito NIF sobre propiedad, planta y equipo, evento al cual ustedes han sido convocados gracias a la comunidad Contapyme, como proyecto que busca capacitar de forma integral a todas las personas y empresas de Latinoamérica en temas de interés y relevancia. A la fecha son más de 35.000 las personas que han dado un valor agregado a su gestión diaria, asistiendo a los cursos y capacitaciones virtuales gratuitos patrocinados por la comunidad Contapyme. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el recuadro que aparece al lado derecho de su pantalla. En el presente curso virtual gratuito patrocinado por Contapyme, software contable y administrativo, y por AgroWin ERP para el agro, contaremos con la participación de la empresa Crowe Horwath. La empresa Crowe Horwath Co. S.A. es una firma miembro de Crowe Horwath International, una de las 10 asociaciones internacionales de firmas de auditoría, consultoría, outsourcing, recursos humanos, asesoría legal y tributaria más grandes del mundo. Crowe Horwath es reconocida por una impecable calidad en sus prácticas profesionales, por procesos de entrega de servicio altamente integrados y por un conjunto común de valores que guían nuestras decisiones día a día. La empresa Crowe Horwath Regional Eje Cafetero cuenta con una amplia experiencia en la implementación de las NIF en empresas del sector privado como la Asociación Colegio Granadino, Grupo Gutiérrez e Hijos, Comercializadora Mercaldas, Casautos y también empresas del sector público como Empocaldas, Terminal de Transportes de Manizales, Inficaldas e Infimanizales. También prestan servicios de auditoría en empresas como Casautos, Comercializadora Mercaldas, Asociación Colegio Granadino, Grupos Super de Alimentos, Frigocentro, Jardines de la Esperanza, Centro Comercial Fundadores, Aguas de Manizales, Inficaldas, Infimanizales, Movia Vial en Pereira, Gómez Velázquez en Cartago y Bios, entre otras. El día de hoy contaremos con la intervención del Dr. Hernán Buitrago Ramírez, gerente de auditoría y consultoría de Crowe Horwath Regional Eje Cafetero. El Dr. Hernán es contador público de la Universidad de Manizales. Es especialista en gestión de estándares internacionales de información financiera de la Universidad de Manizales. Cuenta con más de 20 años de experiencia. Actualmente se desempeña como supervisor de consultoría, asesorando y auditando empresas de diferentes sectores económicos, como Comercializadora Mercaldas, Casautos, Asociación Colegio Granadino, Infimanizales, Su Suerte, Super de Alimentos, Golosinas Trululú, Inficaldas, Empocaldas, Terminal de Transportes de Manizales, entre muchas otras. El Dr. Hernán también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Manizales, dictando cátedra en Contaduría Pública y Administración Financiera. Dr. Hernán, muy buenos días y bienvenido. Marcela, muy buenos días, agradeciendo nuevamente la invitación que nos hacen a participar de estos eventos tan importantes, en donde tenemos la oportunidad de compartir unos conocimientos previos que hemos adquirido a través de la experiencia y obviamente a través del estudio de la normatividad actual vigente para las empresas en Colombia con todo el tema referente a la normatividad internacional. Entonces agradecemos nuevamente la invitación y con muchas ganas de participar en este evento y entregar el mejor valor agregado para las personas que participan de este curso virtual. Muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces a dar inicio con la temática de la sesión del día de hoy. Bueno,
en la sesión del día de hoy vamos a trabajar todo lo referente a propiedad, planta de equipo y propiedades de inversión. En la próxima sesión trabajaremos el tema de deterioro de activos y activos mantenidos para la venta. Teniendo en cuenta la importancia de los cambios que suscita la aplicación de la normatividad internacional para el tema de propiedad, planta de equipo, es importante que tengamos en cuenta algunos referentes importantes que trae la norma para el análisis correspondiente en cada uno de estos temas. Anteriormente veníamos trabajando la propiedad, planta de equipo, independiente de la destinación que tuvieran cada uno de los elementos que allí se clasificaban. La norma internacional ha dispuesto un análisis más significativo de cada uno de los elementos que conforman el grupo de propiedad, planta de equipo. De allí la importancia que trae una clasificación diferente dependiendo la intención que se tenga para la clasificación en cada uno de los elementos de propiedad, planta de equipo. Para la sesión que vamos a trabajar el día de hoy, básicamente vamos a tener en cuenta algunos aspectos significativos en cuanto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de los elementos de propiedad, planta de equipo. Y cuando hablamos del reconocimiento de propiedad, planta de equipo, es importante que siempre tengamos en cuenta y recordemos como aspecto fundamental y principal la definición que trae los elementos de propiedad, planta y equipo y la definición que trae cada uno de estos elementos con respecto a la normatividad internacional. Inicialmente vamos a mirar el contenido de la presentación del día de hoy para que todos estemos bien identificados con los aspectos que vamos a trabajar durante la sesión. Entonces, para el tema de propiedad, planta y equipo es importante que tengamos en cuenta la normatividad que se está trabajando para cada uno de ellos. Bajo el grupo número 1 que aplica NIF Plenas vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta de equipo en la NIC 16. Y para el grupo número 2 que trabaja todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, vamos a encontrar la normatividad dispuesta en la sección 17. Como lo veíamos anteriormente en las sesiones anteriores, la normatividad internacional ha sido clasificada en 3 grupos de aplicación y por eso hago énfasis en la normatividad que se debe aplicar para el grupo 1 y para el grupo 2, teniendo en cuenta que allí se encuentra una gran cantidad de empresas que deben aplicar el escenario de la normatividad internacional. En cuanto a lo que tiene que ver con propiedad, planta de equipo, dentro de la presentación vamos a encontrar un alcance, vamos a encontrar un reconocimiento, una medición posterior, aspectos importantes que se deben de tener en cuenta para la depreciación, lo que debemos revelar al final del periodo con respecto a los elementos de propiedad, planta de equipo. Vamos a mirar un ejemplo puntual en donde podemos identificar en ese ejemplo aspectos de reconocimiento de propiedad, planta de equipo, algunos aspectos de depreciación y la contabilización como se debe manejar a la luz de la aplicación del escenario de normatividad internacional. Y al final vamos a encontrar unas conclusiones con todo lo que tiene que ver con la contabilización de todos los elementos de propiedad, planta de equipo. Para la segunda parte de la sesión vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las propiedades de inversión y esas propiedades de inversión las vamos a encontrar en la NIC 40 en todo lo que respecta al grupo número 1 y en la sección 16 en todo lo que tiene que ver con las empresas que pertenecen al grupo número 2 o que tienen que aplicar la normatividad dispuesta para las empresas del grupo número 2, que vamos a encontrar en esta parte de la presentación una definición de lo que son las propiedades de inversión, una descripción muy clara de cómo debe hacerse la clasificación para tener en cuenta en el reconocimiento de las propiedades de inversión, aspectos importantes que se deben de tener en cuenta también al momento de reconocer un elemento como propiedad de inversión, lo que la norma contempla para las transferencias para los elementos de propiedades de inversión, lo que se debe revelar al final del periodo contable para cada uno de estos elementos. Vamos a mirar un ejemplo puntual en cuanto a clasificación de las propiedades de inversión y unas conclusiones. Eso es lo que vamos a trabajar en la jornada del día de hoy. Al final, como lo hemos venido trabajando en todas las sesiones, hay un tiempo para que podamos hacer las respectivas preguntas sobre los temas que hemos estado trabajando en cada una de las jornadas y en cada una de las sesiones. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia específicamente con el primer tema y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la propiedad, planta de equipo. ¿Cuál es el alcance de la propiedad, planta de equipo? Dentro del alcance de la propiedad, planta de equipo es importante que tengamos en cuenta que se van a trabajar todos los elementos que están clasificados dentro de este rubro, con algunas excepciones puntuales, en donde la norma internacional ha dado unas clasificaciones aparte para cuando se presenten unos hechos económicos que estén cubiertos en cada una de estas normatividades. Entonces, la norma será aplicada para todo el reconocimiento de la propiedad, planta de equipo, excepto cuando las propiedades, planta de equipo sean clasificadas como mantenidas para la venta. La norma internacional ha dispuesto una norma especial para trabajar todos los activos
que se encuentran clasificados como mantenidos para la venta. Allí es importante indicar que este tema será objeto de estudio en la próxima sesión que trabajaremos el día de mañana, ¿correcto? También es importante tener en cuenta que cuando se manejen activos biológicos, hay unas normas especiales que van a trabajar específicamente los activos biológicos, como son la NIC 41 para el grupo número 1 y la sección 34 que trata todo el tema de actividades especiales en las empresas del grupo número 2. Allí es importante que tengamos en cuenta, para tomar un referente, que los activos biológicos se consideran todos aquellos elementos, y la definición así lo ha considerado. Se considera un activo biológico un animal vivo o una planta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta desde el aspecto de la clasificación, y que vienen unas normas específicas para trabajar cada uno de estos temas. Cuando se traten derechos mineros y reservas minerales tales como el petróleo, gas natural y recursos no renovables, no se trabajarán a la luz de la propiedad, planta de equipo. Hay una norma especial que va a trabajar todo lo que tiene que ver con cada uno de estos elementos que corresponden a la clasificación de los estados financieros y que hacen parte de cada uno de los estados financieros. Y propiedades de inversión, que se va a trabajar en la NIC 40 y en la sección 16. Ese tema sí es objeto de estudio en nuestra segunda parte de la temática que desarrollaremos el día de hoy. Entonces esas propiedades de inversión las vamos a trabajar en la NIC 40 para las empresas que están clasificadas en el grupo número 1 y en la sección 16 para todas aquellas empresas que están clasificadas en el grupo número 2. Creo que hasta allí es importante que tengamos en cuenta que estas clasificaciones que vamos notando dentro de este primer escenario que trabajamos son importantes para tener en cuenta que la norma ha dispuesto cada normatividad especial independiente del tema que estemos tratando. Me explico. No todo lo que nosotros hemos venido reconociendo a la luz de nuestra práctica contable hace parte de los elementos de propiedad, planta y equipo. La norma internacional ha dispuesto unas clasificaciones más detalladas, teniendo en cuenta la intención que se debe de tener en el momento de hacer una clasificación de un elemento de propiedad, planta y equipo. Por eso allí nos referimos específicamente a lo que son los activos mantenidos para la venta, a las propiedades de inversión y a los activos biológicos, que dentro de las clasificaciones que teníamos anteriormente era muy común que encontráramos todos estos reconocimientos de los activos dentro de los elementos de propiedad, planta y equipo. Es de anotar y tener en cuenta que al momento en que me refería a los activos mantenidos para la venta, como lo dije anteriormente, sesión que trabajaremos el día de mañana y que será objeto de estudio, allí no menciono una normatividad para el grupo número 2. ¿Por qué? Porque las NIF para pymes no tienen una clasificación en lo que respecta a los activos mantenidos para la venta. Es por eso que allí no estoy resaltando una normatividad especial en los activos mantenidos para la venta para las empresas que están clasificadas en el grupo número 2 de las NIC para pymes, ¿correcto? Cuando analicemos ese punto, yo les indicaré cuáles son los escenarios que se deben de tener en cuenta para el reconocimiento de esos elementos de propiedad, planta y equipo o propiedades mantenidas para la venta, como lo venía mencionando anteriormente. Ahora bien, miremos entonces cuál es el alcance que se debe de tener en cuenta de la propiedad, planta y equipo a través de la NIC 16 y de la sección 17. Me indica la norma que si bien los cambios en cuanto a propiedad, planta y equipo no son especialmente grandes, suponen un cambio de mentalidad, y la mentalidad básicamente está dada en la intención que se debe de tener en cuenta en el momento en que yo clasifique y reconozca un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la intención y la mentalidad? El saber la entidad para qué está comprando o para qué está reconociendo ese elemento de propiedad, planta y equipo. Y allí es donde nosotros debemos identificar y tener en cuenta las grandes clasificaciones o los grandes usos que se le pueden dar a los elementos de propiedad, planta y equipo. Es importante tener en cuenta que cuando yo tengo un elemento de propiedad, planta y equipo y lo tengo destinado para el uso, quizás me cumple todas las condiciones que estén establecidas para clasificarse en el grupo de propiedad, planta y equipo. Pero si la destinación que yo tengo con ese activo o la intención que tengo con ese activo no es precisamente el uso, sino quizás el de poderlo arrendar, que es lo que vamos a ver en propiedades de inversión, la intención que se tiene para ese activo es otra totalmente diferente. Entonces es por eso que cuando hablamos del alcance de los elementos que están clasificados dentro de propiedad, planta y equipo, nosotros debemos trabajar mucho de acuerdo a nuestro juicio profesional y a la intención que se tenga dentro de la organización para clasificar y contabilizar cada uno de estos elementos. Actualmente en propiedad, planta y equipo se reconocen todos aquellos activos tangibles o todos aquellos elementos tangibles que tienen una duración mayor a un año con independencia de su destino, uso o función dentro de la entidad. Ese destino, esa función que tengan dentro de la entidad
es el que va a marcar de ahora en adelante el detonante para poder hacer una clasificación a la luz de la normatividad internacional. El destino, la función que vayan a cumplir dentro de la organización. Lo decía anteriormente, no es igual tener un activo que tengo dispuesto para el uso a tener un activo que tengo dispuesto para arrendarlo a terceros. En ese orden de ideas, por eso hablamos de la intención que se tenga dentro de las organizaciones, la administración y lo que yo defina dentro de las políticas contables va a jugar un papel importante dentro de la clasificación que se debe de tener en cuenta para cada uno de estos elementos. La NIC 16 y la sección 17 cambia la visión que veníamos trabajando con respecto a la clasificación de la propiedad, planta y equipo, y no atendemos solo a cada una de las características de los elementos, sino el destino final que debe de tener estos elementos dentro de la organización. De allí que si yo tengo un elemento que está destinado para el arrendamiento, ese elemento me va a generar unos flujos de efectivo de una manera más importante para la organización. Entonces, la lectura al final dentro de la presentación de los estados financieros es fundamental, porque dependiendo de la clasificación que yo haga desde el principio en cada uno de los elementos, eso me va a ayudar a una buena construcción de los estados financieros y a tener una buena lectura e interpretación de las cifras que están allí contenidas. De allí que se pueda tener en cuenta que la información que está plasmada en los estados financieros es fundamental para la toma de decisiones a la luz de la administración. Cuando hablamos de la presentación de los estados financieros, la propiedad, planta y equipo no se revelará en un solo rubro, sino que vamos a tener varias clasificaciones dentro de los elementos de propiedad, planta y equipo en lo que respecta con todos aquellos bienes que han sido objeto de estudio a través de la NIC 16 o de la sección 17 en las NIC para pymes. Teniendo en cuenta las características que hemos venido mencionando, a la luz de la propiedad, planta y equipo, es importante que tengamos en cuenta dentro de ese alcance qué se consideran y qué características debemos de tener en cuenta para las propiedades, planta y equipo. Entonces, esas propiedades, planta y equipo tienen un alcance, y ese alcance me indica que las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que cumplen unas condiciones especiales, y esas condiciones especiales son las siguientes. Primero, que se mantienen para uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, o para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos. Miremos esas dos primeras condiciones que me trae la norma que debemos de tener en cuenta dentro de la clasificación de los elementos de propiedad, planta y equipo. Se mantienen para el uso en la producción de bienes o servicios, ¿sí? O para arrendarlos a terceros pero con fines administrativos. Y la otra característica especial que debe cumplir los elementos de propiedad, planta y equipo es que se esperan utilizar durante más de un periodo contable. Llámese periodo contable, como lo vimos en el escenario de políticas contables y de revelaciones, el periodo que está comprendido entre el 1 de enero del año X y el 31 de diciembre del año X. Es importante tener en cuenta que hoy tenemos una bondad en cuanto a la presentación de los estados financieros, y es que acá nosotros en Colombia el periodo contable nos coincide con el periodo fiscal, situación que de alguna manera nos permite identificar unas diferencias importantes con el tema de la aplicación del estándar internacional, y que me permite definir los aspectos relevantes que serán objeto de darse explicación a la luz de unas revelaciones de las notas a los estados financieros. Cuando hablamos de este alcance que tiene la sección 17 y la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, entonces ahí ya podemos tener las características definidas para saber cómo es la clasificación de la propiedad, planta y equipo. Entonces, teniendo en cuenta esas características, me indica la norma que los bienes tangibles de la empresa los podemos clasificar en tres grandes grupos. Propiedad, planta y equipo, aquellos activos que yo tengo destinados para el uso. Como lo decía anteriormente, uso en la producción de bienes o servicios. Un segundo grupo que me trae la clasificación de la norma internacional para cada uno de estos elementos es las propiedades de inversión, que vamos a hacer un análisis mucho más profundo en nuestra segunda parte de la capacitación del día de hoy, pero es importante que tengamos en cuenta que una de las características importantes de las propiedades de inversión es que le apuntan a generar el flujo de efectivo dentro de las organizaciones. Cuando miramos que mejoran el flujo de efectivo, estamos hablando de que a la luz de las propiedades de inversión yo puedo tener unos ingresos constantes y con una periodicidad permanente que corresponden a la explotación de esas propiedades de inversión. Y viene un tercer grupo
En ese tercer grupo vamos a clasificar los activos mantenidos o dispuestos para la venta. Esos activos mantenidos o dispuestos para la venta, situación que será objeto de estudio en la sesión del día de mañana, es importante que tengamos en cuenta que se deben de cumplir con unas características especiales para que yo pueda clasificar estos elementos de propiedad, planta y equipo en mantenidos para la venta. Y también es importante indicar que cuando yo clasifico un activo mantenido para la venta, pues tiene unas condiciones que a la luz de la norma internacional debo de tenerlas en cuenta para las contabilizaciones que haga en cada uno de estos elementos. Entonces hasta acá tenemos una conclusión importante, y es: los elementos de propiedad, planta y equipo a la luz de la normatividad internacional se clasifican en 3 grandes grupos. Esa clasificación depende de la intención que se tenga en cada una de las organizaciones y el manejo que se le vaya a dar a cada uno de los elementos que corresponden a la propiedad, planta y equipo. Y esos 3 grandes grupos son propiedad, planta y equipo cuando están destinados para el uso, propiedades de inversión cuando a la luz de estos elementos lo que espero obtener son unos ingresos por arrendamientos específicamente, y unos activos mantenidos para la venta cuando la intención que se tiene específicamente es salir de ellos por un intercambio de dinero a la luz de la venta. Teniendo en cuenta estos 3 grupos y estas 3 grandes clasificaciones, es importante que entremos en materia al poder identificar dentro de estos 3 grupos algunas características importantes que se deben de tener en cuenta para el reconocimiento de cada uno de estos elementos. Los elementos de propiedad, planta y equipo deben reconocerse como activos cuando se cumplan las siguientes características. Antes de hablar de esas características, es importante nuevamente que tengamos en cuenta la definición de lo que es un activo a la luz de lo que es la normatividad contable, y esa normatividad contable estaba dispuesta en lo que era nuestra normatividad anterior y también nuestra normatividad internacional. Recuerden que activo es un hecho económico que viene del pasado, el cual yo controlo y en el cual identifico que me va a generar beneficios económicos en el futuro. Esa definición de activo es muy importante que la tengamos en cuenta cuando estamos hablando de las características de reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo. Y cuando hablamos de esas características de reconocimiento, es importante que concentremos nuestra atención en estas 3 características. Primero, que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. Por eso siempre me referí primero a la definición que teníamos de activo. Identificar el beneficio económico que va a recibir la organización con ese elemento de propiedad, planta y equipo. Y ahí es importante tener en cuenta, el beneficio económico se puede recibir a través de 2 vías. Primero, a través del uso, ¿cierto? Allí en donde yo estoy utilizando el activo, me estoy beneficiando de ese activo porque puedo sacar una producción adelante, o también puedo obtener un beneficio económico a través de la venta. Entonces, si se cumple con esa condición de beneficios económicos, cumplo la primera característica para que el elemento sea reconocido dentro del grupo de propiedades, planta y equipo. Segundo, que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo pueda identificar cuáles son los rubros que hacen parte del costo del activo para ser clasificado como propiedad, planta y equipo. Me explico. Vamos a comprar un elemento. Cuando vamos a comprar un elemento está definido el costo, porque quizás el proveedor ya ha definido un costo y me lo va a facturar, o porque tengo un mercado en donde puedo tener varios participantes en ese mercado, y a la luz de esa participación puedo identificar un costo fiable para reconocer el activo dentro de los elementos de propiedad, planta y equipo. Y el tercer escenario que debo de reconocer para la propiedad, planta y equipo es tener en cuenta que las piezas de repuesto y el equipo auxiliar actualmente lo reconocemos como inventarios, y eso es lo que venimos manejando a la luz del reconocimiento de los inventarios, aquellas piezas de repuesto que nosotros veníamos teniendo, y cuando contabilizamos ese repuesto dentro de los inventarios, era importante indicar que en el momento en que los consumíamos, eso hacía parte de un estado de resultados, porque la contrapartida que allí manejábamos era directamente una transacción que nosotros encontramos dentro del estado de resultados. A la luz de la normatividad internacional, es importante indicar que cuando estas piezas de repuesto se consideran un factor importante y el equipo de mantenimiento permanente que se espera realizar a cada una de estas piezas de repuesto dure más de un periodo, es importante que analicemos que allí se cumplen unas condiciones específicas para que podamos reclasificar una pieza de repuesto que sea significativa
a la propiedad, planta y equipo. Allí es importante tener en cuenta que estos elementos que pasamos de inventarios a propiedad, planta y equipo se consideran piezas de repuesto en donde se les debe hacer un mantenimiento preventivo, adicionalmente que se espere utilizar más de un año, y entonces este es uno de los principales cambios que se empiezan a presentar a la luz de la normatividad internacional: hacer una reclasificación de esas piezas de repuesto significativas que veníamos clasificando como inventarios y que ahora tenemos que trasladar a la propiedad, planta y equipo. Pero cuando hablamos de esa reclasificación de inventarios a propiedad, planta y equipo, es importante también que tengamos en cuenta algunos aspectos importantes, y uno de ellos es que me indica que si los componentes que hacen parte de una partida de propiedad, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo en los beneficios económicos, una entidad podrá distribuir ese costo inicial de ese activo en cada uno de los componentes y lo depreciará a lo largo de su vida útil. Y entonces aquí nos aparece una figura contable que es muy atada a todos los elementos de propiedad, planta y equipo, y es la depreciación, ¿cierto? La depreciación entonces empieza a jugar un papel importante cuando hablamos de cada uno de estos componentes. Importante tener en cuenta dentro de la depreciación que a la luz de la depreciación lo que nosotros contabilizamos es el desgaste que tiene un activo por su uso, y eso es lo que debemos mostrar a la luz de la contabilización de la depreciación, siempre rebajando el valor del activo contra un gasto por depreciación, pero que la intención que se tiene con esa figura contable es poder demostrar contablemente cuál es el desgaste que ha sufrido un activo con respecto al uso que ha tenido dentro de la organización. Y por eso entonces empezamos a hablar de la figura de depreciación a la luz de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué hablamos de depreciación cuando estamos tratando el tema de componentes? Porque también hemos indicado que si esas piezas de repuesto se consideran un factor fundamental, material dentro de la organización, debemos de tener en cuenta que esa depreciación por componentes yo la debo hacer de manera separada. Me explico. Cuando hay valores materiales, en adelante en la presentación voy a renombrar 4 características importantes que se deben de tener en cuenta para hacer una depreciación por componentes, ¿cierto? Y básicamente son la vida útil, el control, aspectos que yo debo de tener en cuenta cuando estoy descomponentizando un activo, porque en él identifico que tiene patrones de consumo diferentes y así lo debo nombrar a la luz de la normatividad internacional. Entonces, características importantes que debo de tener en cuenta para hacer una desagregación por componentes. Primero, la vida útil. Cuando hablamos de vida útil, es importante que tengamos en cuenta que en esas partes que se cumplen dentro de los elementos de propiedad, planta y equipo en el momento de su reparación o reemplazo, puedan aumentar significativamente la vida útil del activo principal. Me explico. Yo tengo un motor y en ese motor necesito hacer una reparación. Cuando yo hago la reparación de ese motor, indudablemente puedo identificar que al momento de hacer la reparación se me va a aumentar, se me va a alargar la vida útil del activo, y eso es una de las características que yo debo de tener en cuenta en el momento en que hago una desagregación por componentes en los elementos de propiedad, planta y equipo. Hablamos de un tema de materialidad. Cuando hablamos de materialidad, es importante que se tenga en cuenta que la materialidad es una parte importante del elemento que estemos trabajando y que el valor total de ese activo pesa significativamente sobre el activo principal, y por eso estamos hablando de descomponentización de activos. Y en esa descomponentización de activos debemos de tener en cuenta lo siguiente: hay un activo principal que tiene un costo, y ese costo está conformado por todas aquellas erogaciones de dinero que hacen parte de ese costo y que yo lo puedo contabilizar con un mayor valor del elemento de propiedad, planta y equipo, siempre y cuando se cumplan las definiciones de activo y se identifique que esos costos son parte fundamental para el funcionamiento del activo. Y ese valor que tengo de ese activo principal, para yo poder identificar una materialidad, debo hacer una ponderación, por decirlo de alguna manera, entre lo que cuesta el activo total y lo que cuesta cada una de esas piezas de repuesto que hacen parte de la descomponentización de activo. Y entonces, cuando yo puedo identificar que hay una parte significativa de ese elemento
que hace parte del elemento principal de la propiedad planta de equipo, pues allí puedo identificar una materialidad. Acá es importante identificar que cuando hablamos de inmaterialidad juega un papel importante el juicio profesional de la persona que esté realizando la contabilización. De allí la importancia que nosotros debamos identificar cada una de estas características a la luz de la normatividad internacional. Voy a la segunda característica hablando del tema de componentes. Ahora bien, importancia en el uso. Partes importantes o relevantes en el funcionamiento del activo principal, donde la magnitud o impacto por las fallas genere costos importantes en la reparación e impida de forma significativa el funcionamiento del bien. ¿Qué significa esto? Que el elemento no puede funcionar sin esa desagregación de ese elemento que hemos nosotros tenido en cuenta para los componentes. Entonces, cuando no puede funcionar, eso se considera una importancia relativa dentro del uso de ese elemento de propiedad planta de equipo, y eso es una de las características que se debe de tener en cuenta para una desagregación por componentes en lo que respecta a la propiedad planta de equipo. Y la última característica que viene desde la definición de activo es el control. Aquellas partes que puedan ser controladas por la entidad en el momento de su registro contable. Su traslado, la baja que se haga de cada uno de esos elementos pueden ser identificables plenamente dentro del funcionamiento del activo. Entonces, cumpliendo con esas 4 características que son vida útil, importancia en uso, control y materialidad, yo puedo tener las condiciones necesarias para poder hacer una desagregación por componentes a la luz de lo que me exige la normatividad internacional de aspectos que deben ser fundamentales en el momento de la clasificación de los bienes y en el momento de la contabilización dentro del rubro de propiedad planta y equipo. Cuando nosotros hablamos del reconocimiento de esos activos, cuando ya identificamos las características que se deben de tener en cuenta para que un activo sea clasificado en propiedad planta y equipo, para que un objeto o un elemento, pueda ser objeto de análisis y poder identificar en él la necesidad de que sea descomponentizado en partes, teniendo en cuenta que cada una de esas partes tienen unos patrones de consumo diferentes, entonces ya podemos pasar a algunos elementos fundamentales y características que se deben de tener en cuenta para la medición en el momento del reconocimiento, y para eso hablamos de unos componentes del costo. Dentro de este slide nosotros podemos ver que he clasificado en de dos formas lo que se incluye para hacer parte del costo de un elemento de propiedad planta de equipo y lo que no se debe de tener en cuenta en el momento de la contabilización de un elemento de propiedad planta de equipo. Entonces miremos primero qué es lo que se incluye: el precio de compra, los derechos de importación e impuestos reembolsables, descuentos y bonificaciones. Cada una de estas partidas que afecten directamente el costo del elemento de propiedad planta de equipo se deben sumar como un mayor valor del elemento de propiedad planta de equipo. En el caso de los descuentos, pues estas se deberán restar del costo de los elementos de propiedad planta de equipo. Segundo ítem que debemos de tener en cuenta para el costo en el reconocimiento inicial de los elementos de propiedad planta de equipo: todos aquellos costos que sean directamente atribuibles a poner el activo en su ubicación final y en condiciones de funcionamiento, ¿cierto? Todos aquellos costos directamente atribuibles para poner el activo en su condición final y en condiciones aptas para el funcionamiento del activo. Todos aquellos costos se pueden sumar como un mayor valor del activo. Y por último, tener en cuenta los costos de desmantelamiento, retiro y restauración del sitio. Estos costos de desmantelamiento no son nuevos a la luz de la normatividad internacional. Nosotros veníamos contabilizando también unos costos por desmantelamiento. Es importante indicar que a la luz del costo por desmantelamiento, lo que yo estoy allí contabilizando es cuánto me costaría dejar un lugar en las condiciones que me lo entregaron en el momento en que yo empecé a operarlo. Suele suceder mucho con el acondicionamiento que yo hago de los terrenos, cuando voy a hacer un acondicionamiento de un terreno, y cuando eso se presenta, yo debo de tener en cuenta que ese costo por desmantelamiento debe ser actualizado al final de cada periodo contable. Ese costo por desmantelamiento debe ser actualizado al final de cada periodo contable. Pero también tener en cuenta que el costo por desmantelamiento hace parte del costo total del activo. Y esas son las 3 características que se deben de tener en cuenta para incluir dentro del valor del activo en el momento del reconocimiento inicial o de su medición inicial.
¿Qué no se debe de tener en cuenta para ese costo? Los costos de apertura o una nueva instalación, eso no se puede tener en cuenta, eso lo debemos contabilizar directamente al gasto. Los costos de administración tampoco son susceptibles de capitalizarse dentro de los elementos del costo. Los costos de introducción, publicidad y actividades de promoción, todas estas erogaciones de dinero tienen una contabilización directamente al gasto y no pueden hacer parte del costo de un elemento. La reubicación o reorganización de las operaciones son situaciones adicionales que se presentan después del reconocimiento y no son susceptibles de capitalizarse dentro de los elementos del costo. Y los ingresos por operaciones esporádicas tampoco son susceptibles de capitalizarse dentro de los elementos del costo. ¿Por qué hago esta diferenciación grande entre lo que se debe de tener en cuenta en el momento de contabilizar un activo y qué hace parte del costo y qué no hace parte del costo? Porque en el momento en que yo defina cuál es el costo final de un activo, ahí puedo identificar y determinar la base depreciable. Y ya hablamos de depreciación. Cuando yo sume todas estas erogaciones de dinero como un mayor valor del activo, voy a tener una base de depreciación mayor, ¿cierto? Y eso significativamente va a tener un impacto dentro de la contabilidad. Y aquellas erogaciones de dinero que no se pueden incluir dentro del costo del activo no harán parte de la base depreciable del activo. Situación entonces que nos indica que en la lectura del estado financiero yo debo de tener en cuenta estas consideraciones importantes para que a la luz de la normatividad internacional yo identifique y pueda identificar qué costos voy a involucrar como un mayor valor del activo y qué erogaciones de dinero voy a contabilizar directamente al gasto, teniendo en cuenta que esto va a tener un impacto directo dentro de la base de depreciación para cada uno de los activos. Y esa base de depreciación sabemos que, como ya hablamos de depreciación en el momento de contabilizar el desgaste que tiene un activo por su uso, pues va a tener una contrapartida que será un menor valor del activo, ¿cierto?, contra un gasto por depreciación, como lo hemos venido manejando a la luz de nuestra contabilidad. Aspectos importantes para tener en cuenta dentro de los componentes del costo: el precio de compra que se tiene del elemento, los derechos de importación e impuestos no reembolsables. Lo decía anteriormente. ¿Qué puedo tener en cuenta dentro de los elementos del costo? El precio de compra, los derechos de importación e impuestos no recuperables o no reembolsables. Todas estas erogaciones de dinero hacen parte de los costos de los elementos de propiedad, planta y equipo. Y los costos por desmantelamiento cuando hablamos de la restauración del lugar, cuando nosotros estamos ocupando específicamente un terreno en donde allí desarrollamos una actividad, pero al final de nosotros terminar nuestro objeto social o desarrollar nuestra actividad, pues tenemos que hacer una restauración de ese terreno, dejándolo en las mismas condiciones que nos lo entregaron, y eso hace parte hoy de un mayor valor del costo del elemento de propiedad, planta y equipo. Costos que son directamente atribuibles a los elementos de propiedad, planta y equipo: los honorarios profesionales, los costos de preparación de la superficie y el terreno, ¿cierto?, las pruebas de funcionamiento, beneficios a empleados que he definido desde el comienzo o en el reconocimiento del activo. Esos beneficios a empleados yo los debo de tener muy bien identificados, porque ellos juegan un papel importante dentro del reconocimiento de los activos, y a la luz de ellos también puedo identificar un tema de unas obligaciones laborales que van a surgir de allí o van a nacer de allí específicamente, y que nosotros hemos venido trabajando a la luz de lo que es una provisión, ¿sí?, a la luz de la normatividad internacional, que debe ir acompañada de una revelación. El costo de instalación y montaje, como lo decía anteriormente, identificar cuáles son los costos en los que yo debo incurrir para dejar un activo en el lugar final de uso y que el activo esté dispuesto para su uso. En el momento en que el activo esté dispuesto para su uso es el momento en el cual yo puedo identificar que de ahí en adelante voy a contabilizar y a medir el desgaste que tiene ese activo. Entonces, ¿cuándo empiezo a depreciar un activo? Cuando el activo esté dispuesto para el uso. Activos que estén en construcción, activos que estén en preparación, todavía no tengo la base depreciable porque quizás tenga unas erogaciones de dinero que van a ser parte de ese costo y todavía no lo puedo empezar a depreciar. Con estos factores de reconocimiento y los componentes que debo de tener en cuenta del costo, entonces yo puedo hablar que es importante tener en cuenta que a la luz de la normatividad internacional, como lo mencioné en el tema de políticas contables, hablamos de dos momentos importantes. Uno que es una contabilización o un reconocimiento inicial o medición inicial de cada uno de los elementos, y un segundo momento que es una medición posterior. Para eso es importante tener en cuenta
que la propiedad, planta y equipo, dentro de la medición posterior, ha tenido una modificación de acuerdo a los decretos reglamentarios únicos, que fue el 2420 del año 2015. Y allí este decreto fue donde se compilaron todas las normas internacionales para los 3 grupos de aplicación acá en Colombia. En el decreto único reglamentario 2420 del año 2015 se compiló la normatividad para los 3 grandes grupos de aplicación. Y este decreto tuvo una modificación con el decreto 2496 del 2015, en donde se adicionó en un anexo 2.1, y se hicieron algunas modificaciones específicamente a las NIF para pymes o empresas clasificadas en el grupo número 2. De allí en adelante, en Colombia, las entidades del grupo número 2 pueden aplicar dentro de su medición posterior lo que nosotros conocemos como una medición al valor razonable o una medición al costo revaluado. Eso lo pueden aplicar ya las empresas del grupo número 2 a partir de este cambio en la normatividad que fue aplicado a través del decreto reglamentario 2496 del año 2015, que modificó el decreto único reglamentario 2420. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y lo quise exponer antes de hablar de la medición posterior, porque es una de las últimas modificaciones y actualizaciones que ha tenido la normatividad a la luz de estos decretos, y que impacta significativamente la medición de los elementos de propiedad, planta y equipo, específicamente en las empresas del grupo número 2 o en las empresas NIF para pymes, que venían manejando dentro de su medición posterior una medición al costo. Este decreto y esta modificación me dio la oportunidad de que yo pueda manejar dentro de este tipo de empresas una medición posterior que esté dada a lo que es un costo revaluado o un valor razonable, como lo vamos a ver en adelante en los siguientes slides. Medición posterior, hablamos de un modelo del costo. Entonces me indica la norma que con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Ya me refería a lo que nosotros contabilizamos dentro de la depreciación, el desgaste que tiene un activo por su uso, menos las pérdidas por deterioro de valor que pueda tener un activo. Y cuando hablamos de deterioro de valor, es importante indicar que este tema será objeto de estudio en la próxima sesión o la sesión del día de mañana. Pero cuando hablamos de deterioro, generalmente el deterioro se genera por unas causas externas. Pueden existir algunas causas internas también que ocasionen un deterioro, como puede ser el tema de obsolescencia a la luz de los inventarios, a la luz de aquellos elementos que yo tenía clasificados como inventarios que ahora hacen parte de la propiedad, planta y equipo. Cuando hago una evaluación en cada uno de ellos y me cumplen con esas características y condiciones que mencioné anteriormente y que ahorita pasan a ser parte de la propiedad, planta y equipo, y allí se pueden presentar unas condiciones que me indiquen que el valor de ese activo se puede ver rebajado por unas características de deterioro, como puede ser específicamente la obsolescencia que presenten cada una de estas piezas cuando las hemos trasladado de los inventarios a la propiedad, planta y equipo. Pero también hablamos de un modelo de revaluación, y me indica la norma que con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se reconocerá por su costo revaluado. Ese costo revaluado es el valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Entonces aquí viene una condición importante que debemos de tener en cuenta y que redunda en la importancia de los temas vistos anteriormente, como fue el tema de políticas contables. Podría venir una pregunta: Hernán, entonces usted nos da dos posibilidades de contabilización para la medición posterior, el costo y el modelo de revaluación. ¿Cuál vamos a utilizar? La que dentro de la empresa muestre la mejor realidad económica y financiera. Y esa está definida en la política contable, y lo mencionábamos anteriormente en el tema de políticas contables, la importancia de que esas políticas contables estén bien concebidas, plasmen en esas políticas contables la realidad económica de la organización y respondan a las necesidades de la administración. De allí entonces que la política esté aprobada debidamente, la pueda consultar en el momento en que voy a hacer la contabilización dentro de mi software contable o mi sistema contable, para evitar que yo incurra en un error en el momento de la contabilización. Y yo puedo definir a través de la política contable si la medición posterior la voy a hacer al costo o la voy a hacer por el modelo de revaluación, indicando que ese modelo de revaluación es un valor razonable. Valor razonable que hoy lo encontramos definido en la NIF número 13.
Esa NIF número 13 me indica los aspectos que yo debo de tener en cuenta para hacer una medición al valor razonable. Ese valor razonable, a la luz de la NIF número 13, me indica esos 3 aspectos importantes que yo debo de tener en cuenta para calcular un valor razonable. Entonces, de allí la importancia de la política contable en el manejo de los elementos de la propiedad, planta y equipo. Definir claramente cuál es la medición que voy a utilizar con posterioridad al reconocimiento inicial. Es importante tener en cuenta que ese documento de políticas contables me va a dar esa guía para poder hacer las contabilizaciones. Recuerden que si yo hago una mala aplicación de la política contable, me explico, yo estoy haciendo una medición al costo cuando la política me dice que la medición se debe hacer al costo revaluado, entonces eso se considera un error, y ya vimos dentro de políticas contables los efectos que tienen los errores dentro de una mala aplicación de políticas. El error implica devolverse hasta el periodo más antiguo y hacer una reexpresión de los estados financieros. Entonces ahí podemos ir entrelazando cada uno de los temas y identificando en cada uno de ellos la importancia de que podamos definir desde el principio de la aplicación de la normatividad internacional a la luz de las políticas, cómo va a ser el manejo de cada uno de los elementos de los estados financieros, ¿sí? Entonces, entender la importancia de la política contable para que en ella se pueda clasificar adecuadamente la medición inicial y la medición posterior en cada uno de los elementos, ¿correcto? La NIC 16 y la sección 17 me hablan claramente dentro de esa medición posterior y me indican que cuando un elemento de propiedades, planta de equipo se contabilizará por su costo, menos la depreciación acumulada, menos el importe por el deterioro de valor, entonces yo debo de tener en cuenta que cada una de esas características serán objeto de revelación en el momento de que yo prepare el juego completo de los estados financieros. Y es muy importante tener en cuenta que un elemento de propiedad, planta de equipo, cuyo valor razonable lo pueda identificar de una manera fiable, se contabilizará por su valor revaluado, menos el importe por depreciación, menos el importe por deterioro. Cuando ustedes pueden identificar dentro de la presentación que me he permitido colocar con un color diferente, el valor razonable pueda medirse con fiabilidad. Porque no necesariamente el valor razonable yo lo voy a definir vía avalúo, porque muchas empresas dirán, me sale muy costoso hacer un avalúo para cada uno de los elementos de propiedad, planta de equipo, entonces en eso justifican que allí no hay una medida fiable para identificar el valor razonable. Es muy importante que ustedes tengan como referente, a la luz del valor razonable, las características que trae la NIF número 13. Y no necesariamente ese valor razonable siempre tiene que estar dado por un avalúo que quizás me vaya a llevar a tener unos costos adicionales para poder identificar ese valor razonable. Entonces, cuando yo mida dentro de la medición posterior un elemento de propiedad, planta de equipo por el costo revaluado, ese costo revaluado que pueda identificar de una manera fiable, le debo restar la depreciación acumulada que está dada por el desgaste menos el deterioro, que serán aquellas causas externas o internas que puedan disminuir considerablemente el efecto o el valor de ese elemento de propiedad, planta de equipo. El importe depreciable de un activo se distribuiría de forma sistemática a lo largo de su vida útil. ¿Qué significa esto? Acá ya hablamos de un tema de depreciación. Cuando ya he definido el tema de reconocimiento inicial y de reconocimiento posterior o de medición posterior, es importante que tengamos en cuenta algunas características fundamentales para el tema de la depreciación. Entonces decía anteriormente, ¿qué me mide la depreciación? Pues me mide el desgaste que tiene un activo por su uso. Acá decimos entonces que la depreciación de un activo se debe distribuir de manera sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo que se tenga por depreciación en cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. ¿Qué significa esto? La contrapartida que tiene la depreciación siempre me va a afectar los resultados del periodo, o sea, me va a ir a restar de los ingresos menos el costo de venta. Ya sabemos todos cómo hacemos esa presentación del estado de resultados, pero la contrapartida de la depreciación siempre será un gasto por depreciación que me va a disminuir los resultados del periodo. Teniendo en cuenta esto, es importante que nosotros podamos definir desde el principio o desde el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, cómo lo voy a depreciar. Y aquí, de alguna manera, viene una recomendación importante que debemos de tener en cuenta, y es, hemos tenido una costumbre, y es que siempre hemos utilizado un método de depreciación que es el de línea recta. Ese método de línea recta quizás lo utilizamos porque sea el de un uso más fácil o más práctico, pero no quizás nos hemos detenido a revisar
que el método de depreciación que estemos utilizando debe ser el que mejor muestre el consumo del elemento o el desgaste del elemento, o el que mejor muestre la realidad económica del elemento de propiedad, planta y equipo al final del periodo que estamos informando. Situación entonces que nos indica que cuando nosotros definamos el método de depreciación a utilizar, ese método debe ser muy concordante con el elemento que estemos trabajando. Y me voy a permitir acá citar dos aspectos fundamentales. Primero, yo puedo tener dentro de la empresa dos métodos de depreciación diferentes. Yo puedo utilizar un método de depreciación lineal o de línea recta para aquellos elementos que yo identifique que se van a comportar de la misma manera a lo largo de su vida útil. Pero puedo identificar o puedo asignar un método de depreciación diferente para aquellos elementos que yo voy a identificar que tienen patrones de consumo de manera diferente. Me explico. Si yo dentro de la organización tengo unos elementos de equipo de cómputo que sé que se van a comportar de una manera lineal porque los voy a utilizar por 5 años, por 10 años, dependiendo de la vida útil que yo haya asignado, pues puedo utilizar un método lineal. Pero si yo dentro de la empresa tengo adicional unas máquinas que me van a generar unas unidades, pues quizás el patrón de consumo más importante para este tipo de elementos de propiedad, planta y equipo no sea llevar una depreciación lineal como lo manejábamos en los equipos de cómputo. Allí quizás pueda utilizar un sistema de depreciación que esté dado por unas unidades de producción. ¿Qué significa esto? Que yo puedo definir a través de mi política contable diferentes métodos de depreciación para unas clases de activos. Ahí sí es importante tener en cuenta, ese es el segundo aspecto al que me quería referir. No podré decir elementos de propiedad, planta y equipo, unos los voy a hacer por línea recta y otros los voy a hacer por saldos decrecientes. No, yo lo debo separar por grupos. Entonces el grupo de propiedad, planta y equipo de cómputo lo voy a hacer por una depreciación que me muestre la mejor realidad económica. Y las maquinaria y equipo la voy a hacer por otro método de depreciación que me muestre la mejor realidad económica. ¿En dónde defino eso? En la política contable. ¿De qué depende? De los patrones de consumo. ¿Qué es lo que busco? Que la depreciación me muestre la realidad económica de la organización en el momento en que esté haciendo la contabilización de la depreciación, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, cuáles son los elementos que hacen parte del costo del activo, que será el que me va a dar la base de depreciación al final. Cuando yo identifique que dentro de un grupo de activos hay activos que tienen la necesidad de hacerse una desagregación o una descomponentización, yo debo hacer una depreciación separada por cada uno de esos componentes. Es lo que estoy diciendo dentro de la presentación en el último párrafo. Dice: se depreciará de forma separada cada parte del elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Y ahí hablamos de unas características importantes: materialidad, vida útil. Recuerda, materialidad, vida útil, control, aspectos importantes que debo de tener en cuenta para hacer una depreciación por componentes. En esa depreciación es importante que yo identifique los métodos o los patrones de consumo para poder asociar esos patrones de consumo a los beneficios económicos que puede tener ese activo. Me explico. Al entender esos patrones de consumo dentro de los elementos de propiedad, planta y equipo, yo puedo tener allí la oportunidad de hacer una depreciación por componentes. Depreciación por componentes, asignando patrones de consumo diferentes a cada uno de esos componentes, asignando unas vidas útiles quizás muy diferentes a los que tiene el elemento principal o el activo principal, pero cuando yo identifique que cada una de esas partes juega un papel fundamental dentro del funcionamiento del activo, pues lo tengo que hacer de manera separada. Es importante indicar que la depreciación se debe revisar como mínimo al final de cada periodo, identificando en ella si se han presentado cambios significativos en los patrones de consumo, de tal manera que se deban de tener en cuenta para las revelaciones, o si me obligue de alguna manera a cambiar el método de depreciación que estoy utilizando para que el nuevo método que defina me muestre un patrón de consumo más acertado o una realidad económica y financiera más acertada y que me genere unos beneficios en cuanto a la toma de decisiones de la organización. Los patrones de consumo pueden cambiar a lo largo del periodo o de la vida útil del activo, y es por eso que al final de cada periodo yo tengo que hacer una revisión de los métodos de depreciación que estoy utilizando dentro de los activos.
¿qué debo revelar? ¿Qué debo revelar en cada uno de los elementos de propiedad, planta y equipo? Entonces me indica la norma. Para cada clase de propiedades, planta y equipo se debe revelar lo siguiente. La base de medición. Cuando hablamos de base de medición es importante que tengamos en cuenta que esa base de medición está definida por los costos que yo puedo incorporar al mayor valor del activo o por lo que no puedo tener en cuenta para capitalizar como un mayor valor del activo. Esas bases de medición las debo de tener en cuenta para hacer las revelaciones al final del periodo contable. Y entonces aquí viene otro punto importante, como lo mencionamos en el tema de políticas. Esas revelaciones se tienen que ir elaborando permanentemente. No puedo esperar hasta el final del periodo para hacer unas revelaciones, porque quizás el hecho económico que tenía en febrero ya no voy a recordar fácilmente cuál era la intención que se tenía dentro de la organización, cuáles fueron los componentes que hicieron parte del costo del activo en el momento del reconocimiento inicial, y entonces no voy a poder hacer una buena revelación. Aquí viene lo fundamental de un sistema de información que me pueda ayudar a ir construyendo unas revelaciones a lo largo del periodo contable y no esperar hasta el final para poder indicar estos aspectos o estas características que se deben de tener en cuenta dentro de la revelación de los estados financieros. Segundo aspecto que debo revelar, métodos de depreciación y vidas útiles. Lo decía anteriormente que fue uno de los últimos temas que toqué, que yo puedo tener diferentes métodos de depreciación para diferentes grupos de activos dentro de la organización, y puedo tener diferentes vidas útiles. Eso yo lo tengo que revelar a la luz del estado financiero, porque quizás para poder comprender o entender las cifras que están contenidas en los estados financieros, con las revelaciones debo explicar cuál fue el detalle de las depreciaciones y las vidas útiles que se tuvieron en cuenta para el valor de esos activos. Tercero, voy a verificar el importe en libros de cada uno de los activos y voy a hacer una comparación de ese importe en libros con la depreciación acumulada y el deterioro de valor que puede haber sufrido ese activo. Recuerdan ustedes que uno de los ejemplos que traje en las revelaciones para la sesión pasada fue un cuadro de diálogo en donde se pudo identificar en ese cuadro de diálogo cómo eran los cambios que se presentaban entre el valor en libros de un activo menos los aspectos de deterioro y los aspectos de depreciación. Como también pudimos identificar en ese cuadro de diálogo que traje en el ejemplo anterior para el tema de revelaciones, pudimos identificar allí unas erogaciones de dinero grandes que se estaban destinando para unas construcciones en curso. Si la memoria no me falla, cuando hicimos ese ejemplo, específicamente nos referimos a esas construcciones en curso estaban destinadas para la construcción de unas bodegas. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago las revelaciones, debo indicar las intenciones que la empresa tiene con cada uno de estos elementos. Es importante indicar que otro de los aspectos fundamentales dentro de la revelación es la restricción a la titularidad de los bienes. Y cuando hablamos de esa restricción a la titularidad de los bienes, hablamos específicamente de que los bienes puedan estar hipotecados, puedan estar pignorados, que no tengan una libre comercialización, y eso yo lo tengo que indicar a la luz de las revelaciones. También debo indicar los importes originados por contratos de construcción. Si la empresa está participando en un contrato de construcción, yo debo indicar cuáles son las erogaciones de dinero que he destinado para ese contrato de construcción. Y también debo indicar los compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo. Hay empresas que tienen definido por política que cada cierto periodo de tiempo van haciendo una reposición de sus activos o van haciendo unos reemplazos de activos. Entonces de allí la necesidad de que yo identifique a la luz de las revelaciones o pueda expresar a la luz de las revelaciones esos compromisos de adquisición que tiene la empresa. Y las compensaciones de terceros por retiro o deterioro son situaciones que yo voy revelando en el momento en que voy haciendo las contabilizaciones. Debo retirar un activo porque se me deterioró o se me dañó, ¿cierto? Es un compromiso que yo debo tener para poder garantizar el buen funcionamiento de los activos dentro de la organización, y si un activo se me ha deteriorado o se me ha dañado, pues lo tengo que retirar, y eso significa que yo tengo que hacer una revelación, porque si a ese activo le faltaba una vida útil por consumirse, pues yo tengo que acompañarlo de una revelación para poder explicar el retiro de cada uno de esos activos. Vamos entonces a mirar qué aspectos debo de tener en cuenta a revelar cuando los activos han sido medidos por sus valores revaluados,
¿cierto? Acuérdense que hay dos formas de hacer la medición posterior de los activos, una que es el costo y otra que es el costo revaluado a la luz de un valor razonable. Y yo les indiqué que definir esas mediciones posteriores, eso lo vamos a encontrar consignado directamente en la política contable, pero cuando trabajamos un activo en la medición posterior al costo revaluado, también debemos de tener algunas condiciones específicas o características específicas que debamos involucrar dentro de las revelaciones, y esas características son la fecha en la que hice la revaluación, la fecha en la que yo determiné la revaluación para ese activo. Un segundo aspecto que debo de tener en cuenta es qué procedimiento de valoración utilicé para hacer esa revaluación. Y ahí nuevamente quiero ser muy reiterativo en esa parte, indicándoles la NIF número 13, que me habla de valor razonable, me trae definidas las técnicas que yo debo utilizar para utilizar las técnicas que debo utilizar en el momento de obtener un valor razonable o un costo revaluado para un elemento de propiedad, planta y equipo. Métodos e hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable. Muchas veces el valor razonable, que es un valor de mercado, yo lo puedo identificar por algunas características o condiciones que me entrega ese mercado. Entonces, cuando yo lo identifico por ese tipo de condiciones, en donde no hago un avalúo técnico, en donde en ese avalúo técnico voy, mido, identifico cuál es el valor del metro cuadrado, sino que utilizo una técnica diferente, yo tengo que indicar a la luz de las revelaciones cuáles son las hipótesis que he utilizado para obtener ese valor razonable. Los criterios para determinar el valor razonable, como lo he venido mencionando en la NIF 13, me están indicando básicamente cuáles son esos criterios. El costo original de las propiedades revaluadas, de allí la importancia de los cuadros de diálogo en las revelaciones. Yo tenía un costo original, pero ahorita tengo un costo revaluado que he podido obtener a la luz de la utilización de una técnica diferente que está contenida básicamente en la NIF 13. Y el superávit por revaluación, indicando los movimientos del periodo y las restricciones de su distribución. Cuando yo tengo un superávit por revaluación, pues indico que ese superávit por revaluación es producto de un valor razonable que he obtenido para cada uno de los elementos de propiedad, planta y equipo. Creo que hasta acá he dado unas características importantes que se deben de tener en cuenta para el reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo, teniendo en cuenta que la propiedad, planta y equipo está destinada para el uso dentro de la organización, ¿cierto? Aspectos importantes en cuanto a la medición inicial o el reconocimiento, cuáles son las erogaciones de dinero que puedo tener en cuenta como un mayor valor del elemento de propiedad, planta y equipo, y cuáles serán contabilizadas al gasto. Cómo voy a identificar si una organización tendrá que hacer una separación de sus activos por componentes, o si da lugar a que yo pueda reclasificar algunos elementos que tengo dentro de los inventarios, como son aquellas piezas de repuesto significativas y que ahora podrán hacer parte de una propiedad, planta y equipo. Cómo puedo determinar la base de depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo. Cómo puedo hacer la contabilización de la medición posterior en cuanto a los elementos de propiedad, planta y equipo, y lo que debo revelar a la luz de los cambios que se han presentado en cada uno de los elementos de propiedad, planta y equipo. Importante tener en cuenta que la medición posterior que teníamos definida al costo o al costo revaluado tuvo un cambio a través de la última normatividad que hemos trabajado, que es un decreto único reglamentario 2420, que tuvo una modificación con el 2496. Recuerden que las empresas del grupo número 2 o NIF para pymes, a partir del 1 de enero del año 2017, pueden utilizar el costo revaluado para los elementos de propiedad, planta y equipo. Eso es una diferencia grande que debemos de tener en cuenta, y eso es un cambio importante a la luz de la aplicación del estándar internacional, en donde se han venido presentando algunas condiciones importantes para mostrar una mejor realidad económica y financiera de las organizaciones a la luz de la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, ¿correcto? Teniendo en cuenta estas características que he mencionado, lo que debemos de tener en cuenta para contabilizar un elemento de propiedad, planta y equipo, vamos a trabajar un ejemplo práctico, ¿cierto? Creo que es la mejor forma de que podamos nosotros afianzar los conocimientos que hemos adquirido dentro de esta presentación y desarrollar un ejemplo práctico que va a quedar en las memorias y en las presentaciones que les van a entregar ustedes al final del curso. Entonces vamos a mirar específicamente el enunciado del ejercicio. Me dice: costo inicial, costos de desmantelamiento y restauración, cálculo de las cuotas de depreciación y ajuste de la provisión. Entonces me dice: el 1 de enero del año 2010 la compañía Metal compra de contado una máquina dobladora de 150 pulgadas por un valor de 150 millones de pesos.
Adicionalmente, se incurrió en las siguientes erogaciones de dinero que pagó con cheques: un transporte y un seguro por valor de 14.300.000 pesos, un emplazamiento físico que costó 6 millones de pesos. Me indica el ejercicio que los cálculos del valor futuro para el desmantelamiento de la máquina en 10 años fueron estimados en 6.347.695 sobre una tasa de inflación del 3.5 por cada año. Al llegar a esta parte del enunciado podemos identificar que este activo tiene una característica fundamental, y es que tiene un costo por desmantelamiento, y recordar que ese costo por desmantelamiento es la restauración que vamos a tener que hacer al final de la vida útil de ese activo. ¿Listo? Otra característica que menciona el enunciado del ejercicio me indica que el equipo se entregó en condiciones de uso el 1 de marzo del año 2010. Recuerden que este factor yo lo debo de tener, este dato lo debo de tener muy en cuenta, porque de allí en adelante es cuando el activo ya está dispuesto para el uso, o sea que ya lo puedo empezar a depreciar, ya puedo empezar a contabilizar un desgaste que tenga el activo por el uso. Me indica la vida útil del activo y me dice que son 10 años y que el método a utilizar será un método lineal. Y al final el enunciado me dice que no hay valor residual. Hernán, ese valor residual, ¿qué es? Que dentro de la presentación nunca lo mencionó. El valor residual se denomina como valor residual aquel valor por el cual yo puedo recuperar un activo, el valor que puedo recuperar de un activo al final de la vida útil. Cuando yo identifico que en el momento en que contabilizo un activo, ese activo lo puedo vender por un valor X, ¿cierto? Ese se considera un valor residual. ¿Para qué es importante que definamos valor residual? ¿O por qué es importante que en el momento del reconocimiento inicial identifiquemos si el activo tiene valor residual? Porque el valor residual no hace base para la depreciación. El valor residual no hace base para la depreciación. Eso es lo que necesito que tengamos en cuenta para la contabilización de los elementos a la luz de la propiedad, planta y equipo. Cuando exista un valor residual, ese valor residual se lo debo restar al costo del activo, porque ese valor residual no será base en la depreciación, ya que el valor residual será el valor por el cual puedo intercambiar un activo al final de su vida útil. Entonces, teniendo en cuenta el enunciado, vamos a mirar cómo lo vamos a trabajar, ¿cierto? Recuerden las características importantes. El costo del activo fue de 150 millones de pesos. El costo que se pagó por transporte y seguro fue de 14.300.000. Tiene un emplazamiento físico de 6 millones. Se ha determinado un valor para el emplazamiento, en donde en ese valor hay unas variables. Esas variables fundamentales es la tasa que estoy trabajando para cada año, ¿cierto? El momento en el cual el equipo quedó en condiciones de uso definido y la vida útil que se ha definido para este elemento de propiedad, planta de equipo. ¿Qué se requiere? Entonces, lo primero es establecer el costo inicial del activo, calcular la cuota de depreciación, calcular el ajuste de la provisión para el desmantelamiento del activo y hacer las contabilizaciones correspondientes. Vamos a empezar a desarrollar el primer paso. Cálculo del costo inicial del activo. Entonces me indica, lo primero que debo hacer es traer el valor presente que se ha estimado para el desmonte de la máquina, una vez haya culminado su vida útil. ¿Qué vamos a utilizar? La norma internacional es una norma netamente financiera. Es una norma netamente financiera en donde trabaja algunas variables de matemática financieras que nosotros hemos recibido a la luz de nuestra formación profesional, ¿cierto? Allí no vamos a trabajar unas matemáticas financieras muy avanzadas, simplemente vamos a trabajar unas fórmulas de valor presente y de valores futuros, en donde el valor presente va a ser igual a un valor futuro, un 1 que es una constante, un i que es una tasa de interés y un n que son unos periodos. Importante que tengamos en cuenta eso. Hay dos variables que nosotros vamos a tener dentro del enunciado, o un valor presente o un valor futuro, ¿correcto? El 1 siempre va a ser una constante, el i va a ser una tasa de interés que me la está dando el enunciado del ejercicio, y el n van a ser unos periodos, y los periodos también me los da el enunciado del ejercicio, en donde estamos indicando 10 años. Vamos a reemplazar esa fórmula, y entonces vamos a decir que el valor presente es igual a los 6.437.695, que si vamos al enunciado del ejercicio dijimos, ese es el valor por el cual nosotros identificamos que debe restaurar el activo al final de su vida útil. Entonces ese será el valor futuro al final de los 10 años, y nosotros necesitamos saber ese valor futuro que tenemos, cuánto vale hoy, para poder identificar qué es lo que vamos a llevar
como un mayor valor del activo o como un mayor costo del activo. Entonces, reemplazando esta fórmula, tenemos 6.437.695 por el 1, como les dije, que es una constante, por la tasa de inflación. Esa tasa de inflación o esa tasa de interés es 0.035. Si vamos al enunciado, allá dijimos en el enunciado que es una tasa de inflación del 3.5 por año, ¿correcto? Elevado a unos periodos, y esos periodos me los da la vida útil del activo. ¿Cuántos años? 10 años. Cuando ustedes hagan el reemplazo de esa fórmula, van a encontrar que el valor presente de ese costo por desmantelamiento, hoy que estamos iniciando la contabilización del activo, es de 4.500.000 pesos. Teniendo en cuenta el valor del costo por desmantelamiento en el momento en que empezamos a utilizar el activo, entonces vamos a mirar qué es lo que nosotros podemos reconocer como valor del activo. Un precio de adquisición que me lo entregó el enunciado del ejercicio por 150 millones. Un transporte y un seguro, porque yo necesito de ese transporte y de seguro para dejar el activo en una disposición final, que quede listo para el uso. Por eso lo puedo capitalizar como un mayor valor del activo. Un emplazamiento físico, ese emplazamiento físico corresponde a la preparación que yo debo tener de esa maquinaria, porque si no la preparo de manera adecuada no va a funcionar. Entonces eso lo puedo capitalizar como un mayor valor del activo. Y la estimación de los costos por desmantelamiento traídos a una tasa de interés actual. Esos costos por desmantelamiento traídos a una tasa de interés actual me indican que fueron 4.500.000 pesos, como lo vimos en el reemplazo de la fórmula anteriormente. Al final, el costo inicial del activo será de 174.800.000 pesos. ¿Correcto? Teniendo en cuenta el costo total del activo, entonces nosotros vamos a calcular la cuota por depreciación. Esa cuota por depreciación me indica entonces que debo de tener en cuenta la base depreciable. Esa base depreciable será el costo del activo. 174.800.000 pesos. ¿En cuánto tiempo lo voy a depreciar? En 10 años. La depreciación por año será de 17.480.000 pesos. Dijimos que el método de depreciación que vamos a utilizar es un método lineal, de línea recta. Entonces, pues ahí no hay ninguna dificultad en poder calcular cuál es la depreciación por año. Y si queremos llevar esa depreciación a hacer la contabilización mensual, como lo debemos hacer a la luz de la contabilización, entonces debemos dividir esa cifra entre los 12 meses que serán objeto de cálculo de depreciación mes a mes en cada periodo contable. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a encontrar el valor que debo reconocer para el primer periodo, pues yo, teniendo en cuenta ese valor mensual de depreciación, voy a hacer la contabilización de lo que corresponde al periodo que estamos trabajando. Y ese periodo es de 10 meses, porque si ustedes recuerdan, el ejercicio en su enunciado ha indicado que el activo está listo para su uso el 1 de marzo del año 2010. ¿Cuántos meses voy a contabilizar de desgaste para ese activo? 10 meses, que serán marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Significa entonces que vamos a cargar al resultado del periodo por depreciación 14.566.670 pesos. Esa será la segunda parte en el momento de calcular la depreciación del activo. Ahora bien, cuando ya tenemos definida la clasificación de el activo y la depreciación que vamos a cargar, determinamos el costo y la depreciación para el activo, entonces vamos a mirar cuál sería el cálculo del ajuste de la provisión por el desmantelamiento del activo. Me indica entonces el ejercicio, no olvidemos que la provisión para el desmantelamiento se estableció en un valor presente, utilizando una tasa de interés del 3.5, la cual se debe ajustar al final de cada periodo, porque el enunciado me dijo que cada año, o sea, me dice una tasa de interés del 3.5 por cada año. Entonces vamos a mirar si nosotros ajustamos ese costo por desmantelamiento cada año. Entonces tendríamos que hacer la siguiente operación. Los 4.500.000 que sería el valor presente, los multiplicamos por 1,035 y a eso le restamos el valor que ya habíamos definido para el cálculo del desmantelamiento del activo. Significa que yo debo hacer un ajuste a ese costo por desmantelamiento al final del año 2010 por 157.500. Teniendo en cuenta ya las contabilizaciones que debemos hacer y como ya hemos definido los rubros sobre los cuales debemos trabajar, vamos a mirar cuáles son las contabilizaciones del activo. Entonces, por concepto del precio de adquisición, tenemos un valor
reconocido al activo por 150 millones de pesos y un pago que hicimos de 150 millones de pesos. Si ustedes recuerdan, el enunciado nos dijo que todos los pagos que se hicieron para la adquisición de este activo se hicieron en cheque, entonces vamos a utilizar específicamente la cuenta de bancos. Por los desembolsos realizados para transporte, cargamos y capitalizamos como mayor valor del activo los 14.300.000 y sacamos la plata de los bancos 14.300.000. Igual nos sucede con los pagos que hemos realizado para la instalación de la maquinaria. Capitalizamos esos 6 millones de pesos como un mayor valor del activo y sacamos de bancos los 6 millones de pesos. Por los costos de estimación inicial cuanto al desmantelamiento, trajimos esos 6 millones 300, no recuerdo el valor exactamente, pero los trajimos a valor presente y nos quedaron en 4.500.000. Es importante allí que ustedes puedan identificar muy bien la contrapartida de la contabilización en cuanto al costo por desmantelamiento. Esa contrapartida es una provisión por desmantelamiento. O sea, ¿qué me está indicando? Si la norma me dice que debo mostrar realidad económica y financiera, lo que yo tengo allí es una obligación, una cuenta por pagar, una erogación de dinero que voy a tener que hacer pasados los 10 años para dejar el activo en las condiciones normales. Entonces allí la contrapartida sí cambia. Capitalice como mayor valor del activo los 4.500.000, pero allí no estoy sacando la plata de caja y bancos. Lo que allí tengo es una obligación. Tengo un pasivo que debo reconocer dentro de mis estados financieros en ese costo por desmantelamiento. Por la depreciación del activo durante el año, recuerden que allí nomás vamos a depreciar 10 meses porque el activo quedó listo para su uso el 1 de marzo del año 2010. Ya vimos también cómo determinamos la base depreciable, cómo calculamos la depreciación de manera lineal y cómo calculamos la depreciación por cada mes, y allí entonces estamos contabilizando para el final del periodo del año 2010 10 meses exactamente. Y al final vamos a hacer el ajuste para la provisión del desmantelamiento. Vamos a aumentar ese gasto de financiación de la provisión y también vamos a aumentar la cuenta por pagar en el desmantelamiento. Recuerden, esa cuenta por pagar en el desmantelamiento al final del año número 10 debe de llegar a los 6 millones, perdón, me devuelvo acá un momentico, debe de llegar a los 6.437.695. Por eso, si ustedes ven en la contabilización que estoy haciendo del ajuste por el desmantelamiento, es aumentando la cuenta por pagar. O sea que al final del año 10 la cuenta por pagar me debe quedar en los 6.437.695. De allí entonces que cuando nosotros al final definimos las contabilizaciones, podemos entender cuál es el costo del activo y cuáles son las obligaciones que pueden nacer producto de ese desmantelamiento. Cuando yo hago estas contabilizaciones, en cada una de ellas puedo identificar las características necesarias que se deben de tener en cuenta para la revelación en los estados financieros. En conclusión, ¿qué tenemos dentro de la NIC 16? Que la propiedad planta de equipo se reconoce inicialmente al costo. Los costos incluyen todas las erogaciones directamente relacionadas con la ubicación del activo en el lugar de uso y en las condiciones en que pueda operar. Se incluyen todos los costos por desmantelamiento o retiro sobre el lugar en el momento en que vamos a retirar ese activo. Ya vimos cómo se podría trabajar un costo por desmantelamiento. La propiedad planta y equipo se deprecia durante el tiempo de su vida útil, incluso en el tiempo ocioso, ¿cierto? Es importante identificar que la propiedad planta y equipo se continúa depreciando a lo largo de su vida útil. Las estimaciones contables con la vida útil, el valor de salvamento, se deben revisar al final de cada periodo contable. Recuerden que cuando vimos políticas contables hicimos una clara diferenciación entre lo que es una estimación contable y los efectos que genera el cambio en una estimación. Se debe realizar el cambio en el método de depreciación en el caso en que una política contable me esté cambiando esa situación. Entonces, primero se cambia la política, posterior a esa política se cambia el tema de la depreciación que tenga de ese activo. Los componentes importantes de equipo se pueden depreciar de forma separada. Recuerden allí lo que hablamos de la descomponentización de activos. Y la propiedad planta de equipo se puede reevaluar por su valor razonable. Recuerden que ahí mencioné específicamente la última modificación que trajo el decreto único reglamentario 2420 con su modificación en el 2496, en donde indicó que para las empresas del grupo número 2 o pymes se puede hacer una medición posterior al costo reevaluado a partir del 1 de enero del año 2017. Espero que con las indicaciones que he dado sobre lo que tiene que ver en propiedad planta de equipo podamos tenerlos
argumentos y los elementos necesarios y suficientes que me indica la norma internacional para hacer el reconocimiento de las propiedades planta de equipo. Voy a continuar con el tema de propiedad de inversión y al final vamos a tener un espacio para preguntas. ¿Está buscando un software contable fácil de manejar? ¿Su software actual cumple con sus expectativas? ¿Ya implementó las NIF? ContaPyme NIF, el software contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar, es la oportunidad de sistematizar todas las áreas de su empresa. Gestione su contabilidad, maneje su cartera y sus proveedores, facture y controle sus inventarios, tenga un completo manejo de su punto de venta, valore sus activos fijos, automatice sus documentos, controle sus costos de producción y mucho más. Digite su contabilidad local y obtenga la contabilidad NIF automática. Tome decisiones acertadas, cree informes contables, financieros y comerciales en tiempo real y personalícelos de acuerdo a sus necesidades. Crecemos con usted. Inicie con los módulos básicos y escale en la medida que su negocio lo requiera. Genere copias de seguridad automáticas y guárdelas en la nube. Importe y exporte sus datos e información desde Excel. Lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico 5 estrellas. Actualice sus conocimientos. Asista a nuestras jornadas de capacitación virtual gratuita programadas de manera permanente. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia, con las últimas actualizaciones tributarias y los nuevos desarrollos. ContaPyme, más que un software administrativo y contable, una solución empresarial para pymes. Muy bien, continuando entonces con nuestra temática del día de hoy, vamos a trabajar en esta segunda parte todo lo que corresponde a las propiedades de inversión. Como lo dije al principio de la presentación, es muy importante que podamos identificar en la clasificación de los elementos las intenciones que se tienen dentro de la organización en el momento de la adquisición. Yo puedo tener unas intenciones de usar o puedo tener unas intenciones de arrendarlos y poder recibir a través de ellos unos ingresos. Eso es lo que se concibe a la luz de la norma internacional como una propiedad de inversión. Propiedad de inversión que está contenida en las empresas del grupo número 1 en la NIC 40 y en la sección 16 en las empresas del grupo número 2. Vamos a mirar lo que la norma nos define específicamente como propiedades de inversión. Cuando miremos esta definición voy a hacer unas claridades importantes que se deben de tener en cuenta para el momento de la clasificación. Son propiedades de inversión terrenos o edificios o parte de ambos que se mantienen bajo una figura de arrendamiento para obtener rentas, plusvalías o ambas. Sin embargo, las propiedades de inversión cuyo costo no se puede medir fiablemente sin que esto conlleve a un costo o esfuerzo desproporcionado y en su contexto de negocio en marcha se contabilizarán de acuerdo a lo que está descrito en la sección 17 o en la NIC 16 de propiedades planta de equipo como lo vimos anteriormente, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros clasifiquemos una propiedad de inversión debemos de tener en cuenta lo siguiente: única y exclusivamente puedo clasificar como propiedades de inversión terrenos, edificaciones o parte de ambos. Mire, Hernán, es que yo tengo un vehículo y lo tengo destinado al arrendamiento y producto de él me entran unos ingresos por ese arrendamiento. ¿Puede ir a propiedades de inversión? No. La norma es muy clara en definir que los únicos elementos que puedo clasificar como propiedades de inversión serán los terrenos o las construcciones y edificaciones. Ningún otro tipo de elemento que esté dentro de propiedad planta de equipo puede ser objeto de reclasificarse a una propiedad de inversión, ¿correcto? Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Y segundo, que las propiedades planta de equipo cuyo costo no se pueda medir de manera fiable, les tengo que dar un tratamiento a la luz de propiedad planta de equipo. Tengo una propiedad de inversión, no puedo cumplir con la segunda característica que vimos anteriormente, era identificar de una manera fiable el costo del activo. Entonces, cuando no lo puedo identificar y lo tengo clasificado como propiedad de inversión, automáticamente tiene que reclasificarse y ser tratado como un elemento de propiedad planta de equipo manejado a través de lo que es la NIC 16 o la sección 17 en propiedades planta de equipo. Eso es lo importante que debemos de tener en cuenta dentro de las propiedades de inversión. Puedo clasificar como propiedades de inversión terrenos o construcciones y edificaciones. No cabe ningún otro objeto dentro de la clasificación de propiedades de inversión. Y cuando el costo de un elemento de propiedades de inversión no pueda ser identificado de manera fiable, pues tendré que hacer una reclasificación y darle el tratamiento a la luz de la propiedad planta de equipo. Eso es básicamente lo que debo de tener en cuenta en las propiedades de inversión. Adicionalmente, que las propiedades de inversión me generan rentas o plusvalías, entendiéndose por rentas aquellos ingresos que yo recibo por el arrendamiento o plusvalías como ese mayor valor que me puede generar
el activo a la luz del paso del tiempo. Me explico. Muchas propiedades de inversión son reconocidas a la luz de la normatividad internacional como lotes de engorde. Sabemos todos que el terreno no surte o no está atado a una figura de depreciación por desgaste, sino que por el contrario el terreno lo que hace es valorizarse. Entonces, cuando nosotros hacemos una inversión en un terreno, pensando siempre en que ese terreno va a adquirir un mayor valor, eso es lo que se reconoce como una plusvalía, ¿cierto? Entonces, las propiedades de inversión son clasificadas como terrenos o construcciones y edificaciones, y las propiedades de inversión están destinadas a recibir ingresos por arrendamiento o plusvalías a través de ese mayor valor que puede ganar un terreno con el paso del tiempo en su valorización. Vamos a mirar cuáles son algunos ejemplos de propiedades de inversión. Un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo, lo mencionaba anteriormente. Un terreno que se tiene con un uso futuro indeterminado. Ese futuro que se tiene con un uso futuro indeterminado, en el cual yo no necesariamente desde el principio sé qué voy a hacer con él, pues se considera una propiedad de inversión, porque de entrada sabemos que el terreno está atado a una condición de valorización con el paso del tiempo, y en ese orden de ideas yo puedo tener allí una propiedad de inversión. Un edificio de propiedad de la entidad, el cual está alquilado en uno o más arrendamientos operativos, también se considera una propiedad de inversión. Recuerden que una de las características, porque a la luz de la sección de arrendamientos ya hablamos de varias condiciones importantes que se deben de tener en cuenta para evaluar si un arrendamiento es operativo o financiero, pero una de las características del arrendamiento operativo es que al final de su vida útil pues no haya opción de compra, no exista una opción de compra. Entonces, una de las condiciones que se debe tener en cuenta para determinar si un arrendamiento es financiero o operativo. Un edificio que esté desocupado, el cual se empleará para ser arrendado en uno o más arrendamientos operativos, también se considera una propiedad de inversión. Y aquellos inmuebles que han sido construidos o mejorados para su uso futuro como propiedades de inversión, todos ellos son clasificados como propiedades de inversión. Es importante que tengan en cuenta estos ejemplos que estoy citando acá al principio de la presentación, porque al final de esta exposición pues vienen unas preguntas en donde es importante que recordemos las definiciones que tiene la propiedad de inversión y los ejemplos que estoy citando dentro de esta presentación. La descripción que tienen fundamentalmente las propiedades de inversión es que no se debe reconocer una propiedad de inversión si su uso se da en la producción o suministro de bienes o servicios. Recuerden que una de las características que mencioné en la propiedad, planta y equipo es que sean activos que estén destinados para el uso. Y aquí estoy diciendo, si yo tengo una propiedad de inversión que esté destinada para el uso, pues no se puede clasificar como propiedad de inversión. Será tratada básicamente como un elemento de propiedad, planta y equipo. Y si se realiza la venta en el curso normal de las operaciones, recordemos lo que vimos en la primera parte de la capacitación. La propiedad, planta y equipo a la luz de la normatividad internacional se define en 3 grupos. Esos 3 grupos son propiedad, planta y equipo destinados para el uso, propiedades de inversión destinados para recibir ingresos por arrendamiento o plusvalías, y activos mantenidos para la venta. Esa segunda clasificación que me está dando acá me dice, si se realiza su venta, no puede ser tratado como una propiedad de inversión, debe haber sido reclasificado a un activo mantenido para la venta, sesión que trabajaremos el día de mañana y que está contenida en la NIIF número 5. NIIF número 5 me indica cuáles son los activos mantenidos para la venta, ¿correcto? Cuando hablamos de las características que se tienen en cuenta dentro de las propiedades de inversión, es importante que tengamos en cuenta que la participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, ya vimos que una de las características de arrendamiento operativo es que al final no exista la opción de compra, se podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión utilizando esta sección. ¿Cuál sección? La sección 16 o la NIC 40 para cada uno de los grupos de aplicación de la normatividad internacional. Y solo si la propiedad cumpliese de otra forma la definición de propiedades de inversión. Acuérdense la definición de propiedades de inversión: aquellos terrenos o construcciones y edificaciones que estén destinados a recibir rentas o plusvalías. Esa definición es muy importante que la tengamos en cuenta porque nos va a ayudar muchísimo a poder hacer las clasificaciones para la contabilización de cada uno de estos elementos. Cuando yo tenga una propiedad de uso mixto, ¿qué significa propiedad de uso mixto? Una parte la tengo para el uso y otra parte la tenga para el arrendamiento. ¿Qué debo hacer a la luz de la normatividad internacional? La norma ha dispuesto que yo la debo separar. Identificar cuál es la parte que tengo destinada para el uso y darle el tratamiento a través de la NIC 16 y la sección 17. Y separar la parte que esté destinada para el arrendamiento y hacerle un tratamiento a la luz de lo que es la NIC 40 o la sección 16. ¿Por qué debo hacer esta clasificación detallada?
porque la norma ha dispuesto que a través de la aplicación del estándar internacional yo debo entregar una información que me muestre realidad económica. La realidad económica es que una parte la tengo destinada para el uso y la otra parte la tengo destinada para el ingreso por arrendamiento. Entonces, en ese orden de ideas debe hacer una descomposición de ese elemento, porque es un solo elemento que lo debo descomponer en dos partes y darle un tratamiento diferente a cada una de esas partes, a la luz de lo que contempla cada una de las normas, ¿correcto? Dentro de los aspectos importantes que debemos de tener en cuenta en la NIC 40 y la sección 16, lo primero que debemos considerar es la definición. Las propiedades de inversión adquiridas o que se encuentran en proceso de construcción, ¿cierto? ¿Cómo se reconocen? Por su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, ¿sí? El reconocimiento inicial se hace por su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible. ¿Qué otro tipo de propiedades de inversión? Las que estén mantenidas en régimen de arrendamiento financiero u operativo. ¿Cómo las reconozco inicialmente? Al importe menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Ojo, ahí sí hay que hacer una comparación. Cuando yo tengo una propiedad de inversión que esté por un arrendamiento financiero o por un arrendamiento operativo, tengo que hacer una comparación en su medición inicial y lo deberé reconocer por el menor valor entre su valor razonable, que ya me refería al valor razonable, a lo que es un valor de mercado, que está contenido en la NIF número 13, y al valor presente de los pagos mínimos del arrendatario. ¿Cuál es el valor presente? La misma fórmula matemática que utilizamos para reconocer el costo por desmantelamiento. Un valor presente es igual a un valor futuro por un I que es una constante, por un 1 que es una constante, un I que es una tasa de interés elevado a una N que son unos periodos. De ese valor presente yo también puedo de alguna manera reemplazar, identificar cómo identifico un valor futuro. El valor futuro será igual a un valor presente sobre un 1 más I elevado a la N. De ahí yo puedo jugar con esas dos variables para que a la luz de la matemática financiera yo pueda identificar cualquiera de esos dos valores. Ahora bien, es importante que nosotros recordemos esos conceptos de matemática financiera que hemos visto dentro de nuestra formación profesional, porque nosotros quizás no lo tengamos que hacer manual. Y entonces aquí viene la otra parte. El sistema me ayuda a hacer estos cálculos. El sistema me ayuda a traer esos cálculos de valores presentes, valores futuros, pero yo, que soy el responsable de la información, debo revisar que el sistema me esté haciendo bien los cálculos. De hecho, entonces yo tengo que saber cómo es que se manejan los diferentes cálculos matemáticos para el reconocimiento de estas propiedades de inversión en su medición inicial. Y nótense que allí hay una diferencia entre lo que es la medición inicial, cuando estamos hablando de propiedades de inversión que se encuentran en proceso de construcción, o la medición inicial cuando estén a la luz de un arrendamiento operativo o financiero. Pero la medición posterior sí es igual. Y si ustedes van a ver en la última parte de la presentación, entonces dice: la medición posterior se realiza por el método de revaluación. Me referí dentro de la propiedad planta de equipo cómo es el método de revaluación dentro de la medición posterior. Valor razonable en cada fecha en la que se informa, reconociendo sus efectos en los resultados del periodo. Ya vimos cómo es el valor razonable que se puede utilizar, o el costo revaluado que se puede utilizar en la medición posterior de los elementos de propiedad planta de equipo. Recuerden que para que tengan en cuenta ese costo revaluado es muy importante que tomen siempre como referente la NIF número 13, que me habla de valor razonable, y poder identificar cuál es, a través de la mejor técnica, el valor razonable para cada uno de los elementos de propiedad planta de equipo, ¿correcto? Entonces recuerden tener en cuenta la definición, cómo se hace la medición inicial y cómo se hace la medición posterior. En la medición inicial es importante tener en cuenta que cuando esa medición inicial de una propiedad de inversión que esté atada a la luz de un arrendamiento, se debe hacer por la comparación del menor valor entre el valor razonable y el valor presente de los flujos de efectivo que pueda generar ese activo. Cuando yo hago una transferencia de una propiedad de inversión, debo de tener en cuenta varias características o varias condiciones. Una de ellas es: si su valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin un costo o esfuerzo desproporcionado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo identifique el valor de una propiedad de inversión y no lo pueda identificar de una manera fiable, por el costo, y adicionalmente el tenerlo que hacer me implique unos costos o esfuerzos desproporcionados, entonces ¿yo qué debo hacer?
utilizar el modelo del costo menos la depreciación menos el deterioro, que son las técnicas que hemos venido utilizando por cada uno de los elementos. Y ojo, cuando yo haga ese modelo del costo menos la depreciación menos el deterioro, automáticamente tengo que hacer una reclasificación y manejarlo como propiedad, planta y equipo. Es muy importante que nosotros, con la aplicación del estándar internacional, estemos ubicados en las acciones que debemos seguir cuando cambiamos una valoración. Entonces, si aquí nosotros tenemos que hacer una valoración al costo menos la depreciación menos el deterioro, eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que automáticamente tenemos que hacer una reclasificación a la propiedad, planta y equipo. Y acuérdense que la propiedad, planta y equipo cumple con unas características importantes. Son todas aquellas propiedades que yo tengo destinadas para el uso de la organización. Esta propiedad de inversión seguirá en propiedad, planta y equipo hasta que la misma vuelva a estar disponible una medición fiable para identificar el valor razonable. El importe en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo, ¿cierto? Miren la diferencia tan importante que hay ahí. La norma ha establecido que cuando yo no pueda identificar el valor razonable, entonces lo mediré por el costo. Y en el costo, entonces, yo podré de alguna manera identificar en ese costo, que será el costo menos la depreciación menos el deterioro, y adicionalmente tendré que hacer una reclasificación a propiedad, planta y equipo. Aparte de los requerimientos establecidos, una entidad transferirá una propiedad a propiedades de inversión o la inversa solo cuando la propiedad cumpla el primer caso o deje de cumplir en el segundo, la definición de propiedades de inversión. ¿Qué significa? Que esté destinada a recibir ingresos o a recibir una plusvalía a través de la valoración que se pueda generar en una propiedad de inversión. Importante que tengamos en cuenta cómo es la medición inicial de las propiedades de inversión y cómo es la medición posterior. Y cuando la medición posterior no la puede hacer al valor razonable, entonces lo que debo hacer específicamente es hacer una reclasificación a propiedad, planta y equipo. ¿Qué debo revelar de las propiedades de inversión? Cuando yo esté hablando de propiedades de inversión, entonces una entidad deberá revelar necesariamente las contabilizaciones que haya hecho en su valor razonable, con cambios en resultados. Para eso es importante que tengamos en cuenta los siguientes: los métodos o hipótesis significativos empleados para determinar el valor razonable. Y aquí vuelve y juega el tema de la NIF número 13 a la luz de lo que es un valor razonable, ¿correcto? La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión, como hayan sido medidas o reveladas en los estados financieros, está basado en una tasación hecha por un tasador independiente. ¿Qué significa esto? Si yo estoy utilizando un valor razonable a través de un avalúo técnico, pues ese tasador independiente quizás sea el evaluador que tiene todas las herramientas y todo el conocimiento técnico para definir cuánto me vale un metro cuadrado de una propiedad en un lugar determinado. Entonces eso yo lo tengo que revelar a la luz de las notas a los estados financieros, tema de estudio que fue tratado en las sesiones anteriores, y en el cual me referí a la importancia que tienen las revelaciones dentro del entendimiento de las cifras de los estados financieros. Una tercera característica que se debe revelar es la existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión. También pueden tener algunas restricciones las propiedades de inversión. Yo decía que una propiedad pueda estar hipotecada, ¿cierto? Tenga restricción de libre comercio, ¿sí? Y eso yo lo tengo que revelar a la luz de las revelaciones en las notas a los estados financieros. Y adicionalmente debo revelar las obligaciones contractuales para la adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión, o por concepto de reparación, mantenimiento o mejoras de las mismas. Si esas propiedades de inversión son objeto de que yo les haga mejoras, que les haga unos mantenimientos, entonces esas erogaciones de dinero que he invertido en los mantenimientos que haga de las propiedades de inversión serán objeto de revelación a la luz de la normatividad internacional. Recuerden que estas propiedades de inversión las voy a trabajar con la NIC 40 y la sección 16 específicamente, porque allí me da todas las condiciones y las características que se deben de tener en cuenta para hacer una clasificación de un elemento de propiedades de inversión dentro de los estados financieros de la organización. Adicionalmente, en la revelación, yo siempre debo tener una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente. Muy seguramente va a cambiar la medición inicial de la medición posterior y los valores que allí tengo reconocidos, porque recuerden que la medición inicial la hago al costo y la medición posterior la hago al valor razonable. Entonces, ese cuadro de diálogo, ¿qué me va a mostrar? Las adiciones que se hayan hecho en las propiedades de inversión, las ganancias o pérdidas, las transferencias de la propiedad a propiedad, planta de equipo. Recuerden que cuando
hago un cambio de medición, tengo que hacer una reclasificación a propiedad, planta y equipo. Las transferencias de propiedades a inventarios. ¿Qué sucede con este cambio de transferencias de propiedades a inventarios? Muchas empresas que tienen unos objetos sociales en los cuales está definido que a través de esas propiedades de inversión reciben un ingreso por arrendamiento, pero en cualquier momento deciden que ese bien inmueble ya no va a ser objeto de recibir ese ingreso por arrendamiento, sino que lo va a destinar para la venta. Entonces ahí hay dos clasificaciones: o lo llevo a inventarios o lo clasifico como un activo mantenido para la venta, que será lo que vamos a estudiar en la sesión del día de mañana. El dueño de las propiedades de inversión proporcionará información a revelar del arrendador sobre los arrendamientos en los que haya participado. Muy seguramente yo tengo que indicar a través de la revelación cuáles son esa clase de arrendamientos que están atados a cada una de esas propiedades, cuáles son los tiempos por los cuales los voy a arrendar, porque de alguna manera eso me permite identificar cuáles son los flujos de efectivo que voy a recibir por los bienes que tengo arrendados en esa condición. Entonces yo tengo que hacer esa revelación. Recuerden que la revelación siempre me ayuda a tener un mejor entendimiento de las cifras que están contenidas en los estados financieros de las organizaciones. Para que nos pueda quedar muy claramente estudiado y analizada las propiedades de inversión, vamos a mirar dos ejemplos prácticos. Entonces uno de ellos es: la compañía ABC es una empresa que se dedica a los bienes raíces y negocios inmobiliarios. Actualmente está realizando el proceso de conversión bajo NIF. ¿Qué propiedades de las que posee actualmente deben clasificarse como propiedades de inversión? Un terreno para uso futuro indeterminado, una propiedad en poder de su afiliada de ABC, empresa que utiliza la propiedad en el curso ordinario de sus negocios, un edificio vacío cedido en arrendamiento operativo y una propiedad para el uso de la producción. Aquí es importante que tengan en cuenta dos factores fundamentales. Primero, el objeto social de la compañía ABC, que se dedica a los bienes raíces y negocios inmobiliarios. En esos bienes raíces y negocios inmobiliarios yo puedo tener propiedades que estén destinadas al arrendamiento y propiedades que tenga para la venta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, el objeto social de la organización. Segundo, es muy importante que recuerden los ejemplos que yo les puse al principio de la presentación, qué tipo de condiciones y de características deberían cumplir los activos que estén clasificados como propiedades de inversión. Entonces, teniendo en cuenta esas definiciones de propiedades de inversión, el objeto social de la empresa, los ejemplos que vimos al principio de la presentación, ¿cuáles de estos ejemplos podrían ser manejados o clasificados como propiedades de inversión dentro de la compañía ABC? Un terreno para uso futuro indeterminado cumple. Una propiedad en poder de su afiliada ABC, empresa que se utiliza en la propiedad en el curso ordinario de sus negocios, también cumple. Un edificio vacío cedido en arrendamiento operativo y una propiedad para el uso de la producción. Entonces estamos mirando que el terreno que tiene uso futuro indeterminado y una propiedad en poder de su afiliada cumplen las condiciones para que los activos sean tenidos en cuenta como propiedades de inversión. Un edificio vacío cedido en arrendamiento operativo no puede ser clasificado como propiedad de inversión. Es importante que tengan. Y una propiedad para el uso, siempre dijimos, lo que esté destinado para el uso es propiedad, planta de equipo. Y miren que el arrendamiento operativo en el ejemplo número 3 tiene una condición y dice: un edificio vacío que estoy cediendo. Cuando lo estoy entregando, si nos vamos nuevamente a la definición de activo, decimos, viene de un hecho pasado. ¿Quién lo controla? ¿Y quién recibe los beneficios económicos? Entonces, cuando lo cedo, casi que estoy diciendo, le doy de baja dentro de mi contabilidad. Lo estoy cediendo para que otra persona que va a asumir los riesgos, que tenga las ventajas y los beneficios, lo reconozca dentro de su contabilidad. ¿Correcto? Vamos al segundo ejemplo que nos va a ayudar a clarificar todo el tema de propiedades de inversión. Dice acá: uso mixto de un inmueble que no se puede clasificar como propiedad de inversión debido a la ocupación significativa por parte del propietario. La empresa Castro y Compañía tiene un edificio de su propiedad. Decide arrendar a la empresa Sol Corporación el 20% de la totalidad del edificio, siendo que este 20% del inmueble no se puede vender en forma separada. El restante porcentaje lo destina para su uso operativo y administrativo. Se requiere definir si la empresa Castro y Compañía puede contabilizar el activo como propiedad de inversión. Ojo, la respuesta es: la empresa Castro y Compañía no puede contabilizar la propiedad como propiedad de inversión, dado que no cumple las características para su reconocimiento. La mayor cantidad del bien es utilizado para el uso propio, por lo cual será objeto de tratamiento a través de la NIC 16 o de la sección 17 de propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Correcto. Es importante que nosotros siempre estemos muy bien ubicados
con las definiciones que tienen los elementos de propiedad, planta de equipo y propiedades de inversión, y pues eso tiene una definición primaria, es la definición de activo. En el activo debo identificar el control, adicionalmente debo identificar los beneficios económicos a quién le van a llegar para que me cumpla las condiciones de que el objeto sea clasificado como propiedad de inversión o como propiedad, planta y equipo. Bueno, con esta parte termino el tema del día de hoy en todo lo que tiene que ver con propiedad, planta de equipo y propiedad de inversión. Espero que el material que he compartido y los conocimientos que he podido compartir con ustedes sean de buen provecho para ustedes, les saquen el mejor beneficio a estas experiencias que nosotros hemos podido obtener en nuestra práctica profesional, y que ustedes puedan tener con base en estos conocimientos unos argumentos de juicio para hacer las clasificaciones correspondientes dentro de sus organizaciones. Vamos a destinar un espacio para las preguntas que ustedes bien consideren en cada uno de los temas: propiedad, planta de equipo y propiedades de inversión. Doctor Hernán, muchísimas gracias por su intervención en este tema tan importante como es el de propiedad, planta y equipo en esta primera sesión. No, Marcela, muchas gracias a ustedes nuevamente, reiterarle el agradecimiento por hacernos partícipes de estos eventos tan importantes. Nos sentimos muy a gusto nosotros también de poder compartir con todos los asistentes el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra experiencia profesional, y decirles pues que estamos atentos para resolver las preguntas y las inquietudes que ellos tengan con respecto a los temas que hemos trabajado el día de hoy, como lo es propiedad, planta de equipo y propiedades de inversión, una clasificación de alguna manera nueva que trae la aplicación del estándar internacional. Bueno, vamos a dar entonces un espacio para revisar las preguntas que tenemos hasta el momento y poder aprovechar que el doctor Hernán dé respuesta a las preguntas que ustedes tienen en este momento. Ya regresamos entonces para dar respuesta. Implementar las NIF es muy fácil. Con Contapyme NIF, el software contable líder NIF en Colombia. Inicie rápido. Contapyme viene preconfigurado para NIF, ahorre tiempo. Su contabilidad NIF integrada a todos los procesos. Cumpla con la ley. Genere todos los estados financieros NIF y aplique la norma en su negocio sin complicaciones. Lo acompañamos. Le ofrecemos una completa plataforma donde podrá aprender paso a paso a implementar las NIF de manera gratuita. Más de 15.000 usuarios ya implementaron las NIF con Contapyme. ¿Y usted qué espera? Contapyme NIF, simple, rápido y fácil de usar. Vamos entonces a leer las preguntas que tenemos de nuestros participantes y el doctor Hernán pues nos va a dar las respuestas. Tenemos una pregunta de la señora Ángela García. Ella nos pregunta: si una compañía manufacturera tiene en su propiedad planta y equipo, vivienda destinada a beneficiar a los empleados, por la cual obtiene un mínimo ingreso de arriendo, ¿qué tratamiento se le debe dar? Bueno, Ángela, ahí es importante tener en cuenta que esta figura se debe relacionar con dos normas específicamente. Una de ellas es el tema de propiedad, planta de equipo, porque en últimas la está usando. El factor diferencial sobre el ingreso que está recibiendo, teniendo en cuenta que es un valor mínimo con respecto a lo que representa de la propiedad, conlleva a que esto se tenga que seguir manejando bajo el elemento de propiedad, planta de equipo. Y es muy importante hacer la revelación a la luz de lo que implica la norma internacional con respecto a los beneficios a empleados. La norma le está entregando ese activo para que el empleado pueda vivir allí, y eso se convierte en un beneficio para los empleados, que es una norma aparte sobre la cual se debe trabajar el tema. Bueno, tenemos una pregunta del señor Fabio Roldán. Nos pregunta: ¿de qué forma se separa la contabilidad de las propiedades de inversión de aquellas de venta? ¿Tengo en cuenta algún avalúo? Fabio, sí, ahí es importante que se pueda hacer la clasificación de cada uno de estos elementos a través de una cuenta contable, ¿cierto? En donde separadamente se muestren los activos que están clasificados para la venta y los activos que están destinados específicamente para propiedades de inversión, para recibir ingresos por este concepto. En el día de mañana vamos a tratar específicamente de lo que son los activos mantenidos para la venta, y quizás allí podamos clarificar un poco más el escenario. Al tener en cuenta el avalúo, sí es importante que cuando yo haga una clasificación, bien sea para propiedad de inversión o para un activo mantenido para la venta, pues se tenga en cuenta cuál es la medición que se va a trabajar para cada uno de estos elementos. Y si la decisión a través de la política contable fue que el elemento se va a medir a través de un valor razonable, pues voy a tener en cuenta el avalúo para hacer esta medición. Muy bien. Tenemos una pregunta de la señora Soledad Montoya Acevedo.
Los parqueaderos cuyo destino es obtener arrendamientos de estos se consideran propiedad de inversión. Efectivamente, señora Soledad, sí. Todos estos parqueaderos que están destinados para recibir ingresos por arrendamiento se consideran propiedades de inversión porque cumplen con las características que están definidas bajo la normatividad internacional. Muy bien, tenemos otra pregunta de la señora Soledad Montoya. Cuando se adquiere un inmueble por partes, hoy se adquiere un porcentaje y luego en fecha posterior se adquiere otro porcentaje del inmueble. ¿Cómo opera allí la depreciación? Bueno, ahí es importante tener en cuenta, señora Soledad, que la norma ha indicado que un activo se empieza a depreciar cuando esté en condiciones de uso. Cuando yo adquirí esa primer parte del bien inmueble o ese primer porcentaje, muy seguramente allí todavía no tenga las condiciones necesarias para que el activo sea esté dispuesto para el uso, ¿cierto? En ese orden de ideas, solo hasta que complete la parte final de ese tipo de activos o el elemento que estoy manejando y que esté dispuesto para usarse, empezará a correrse la depreciación. Muy bien. Tenemos una pregunta del señor Javier Humberto Mier. ¿Cómo sería la revaluación de un activo? ¿Por un experto evaluador o directamente lo realiza la empresa? Javier, es una pregunta muy buena, ya que allí se han generado algunas dificultades para determinar ese valor con respecto a los avalúos. Si yo al interior de la empresa tengo una persona que tiene el conocimiento técnico y que se puede demostrar que las características que se han tenido en cuenta para obtener ese avalúo corresponden a la realidad económica del activo, yo puedo argumentar eso bajo tal situación y no tendré que contratar un experto evaluador en donde quizás allí voy a tener que pagar una plata para que me hagan ese avalúo. Lo que al final es importante bajo el estándar internacional es que yo pueda demostrar con los argumentos necesarios cómo obtuve ese valor razonable o cómo obtuve ese avalúo de cada uno de esos elementos para reconocerlo e incorporarlo dentro de la contabilidad. Muy bien, tenemos una pregunta del señor Sneider Cantillo. ¿La reposición de los activos son una política contable? Sneider, ahí es importante tener en cuenta lo siguiente: esa reposición de activos hace parte de la política contable de propiedad, planta y equipo, ya que en el momento en que la empresa ha definido unos tiempos prudentes para hacer la reposición de activos, pues eso me va a marcar de alguna manera un detonante para decir en qué tiempos voy a depreciar los activos. Entonces, este es un activo que puede tener una vida útil de 10 años, pero la empresa tiene dentro de su política definido que cada 5 años hace el cambio o la reposición de este tipo de elementos. Entonces, eso de alguna manera debe estar ligado al tiempo en el cual yo debo hacer la depreciación del activo. Bueno, y tenemos una última pregunta del señor José Linares. Un local comercial que desde el año 2016 no se ha podido vender, pero que está generando ingreso por arrendamiento, ¿cómo se debe clasificar? José, ahí es importante tener en cuenta lo siguiente. Mañana que veamos el tema de activos mantenidos para la venta, la norma ha indicado que yo puedo mantener un activo, puedo disponer de un activo en la clasificación de mantenidos para la venta hasta por un tiempo de 1 año. Si pasado ese tiempo del año no se ha realizado la venta de manera efectiva, debo reclasificarlo de manera inmediata, tanto a propiedad, planta de equipo o propiedad de inversión. Para el caso puntual que nos estamos refiriendo en este momento, como me está generando unos ingresos por arrendamientos, lo debo reclasificar inmediatamente a una propiedad de inversión. Bueno, estas son las preguntas que tenemos hasta el momento pues para darles respuesta. Entenderán que el tiempo pues es bastante corto y no nos alcanza pues para darle así respuesta a todos. Sin embargo, muchas de las preguntas que se realizan en el chat, también los participantes le van dando respuesta a medida que va transcurriendo la sesión. Agradecemos al doctor Hernán por su intervención, por esta excelente capacitación y a todos los asistentes por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Marcela, a usted muchas gracias nuevamente por la invitación, a todos los asistentes quienes estuvieron participando de una manera muy activa dentro del desarrollo de la capacitación, y decirles que es para nosotros muy importante participar en eventos como estos, en donde lo que buscamos, como siempre hemos sido muy reiterativos en esa parte, es poder hacer una retroalimentación con los asistentes del curso, ¿cierto? Y con la experiencia que nosotros hemos tenido. Exactamente, doctor. Bueno, entonces los invitamos a todos para que nos acompañen el día de mañana en la segunda sesión, en la cual continuaremos pues con los temas correspondientes. Entonces recordemos, mañana 25 de octubre, a partir de las 10:45 de la mañana, abrimos la sala para que entonces estén muy atentos. Doctor, entonces nos volvemos a ver el día de mañana. Mañana, si Dios quiere, estaremos ahí. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.